Pero el día de hoy vamos a hablar ya de teoría, vamos a enfocarnos en el estudio del mercado. Tienes que saber que no necesitas ningún conocimiento para lo que vamos a empezar a estudiar. No te sientas saturado, a lo mejor con ciertos miedos que son pues muy normales, por eso te los estoy anticipando. Muchas personas me han dicho que cuando inician en el trading a veces se han sentido como que están en algo en lo que realmente necesitaban o creían necesitar bases, ¿no? Más estudios o algo específico para poder comprender, porque cuando llegamos al mercado y nos encontramos directamente con esto, con estas gráficas, con estas tendencias, parece que es algo complejo y que realmente requiere de un conocimiento muy elevado en algunas áreas para entender esto que tienes aquí. Al inicio todo es un mundo nuevo, no entendemos las tendencias, no entendemos cómo se mueve el precio y sobre todo también venimos con muchísimos mitos, como lo habíamos conversado en la clase anterior. ¿Cuáles son esos mitos? Por ejemplo, uno muy común es nadie sabe a dónde va el precio, ¿no? Nadie sabe a dónde se dirige el precio en los mercados. Otro mito es el hecho de que debes mantenerlo más simple para que tu trading sea más efectivo. Muchos dicen menos es más en el trading. ¿Ok? Otros mitos muy comunes también es no operar contra tendencia, por ejemplo. No operes contra tendencia, la tendencia es tu amiga. Sí, entonces así como ese, hay una infinidad más de cosas que se dicen, pero llegando ya a la realidad, pues vamos a ir respondiendo poco a poco durante todo este programa cómo tú puedes llegar a desmentir estos ciertos mitos que hemos mencionado, cómo puedes llegar a tener un entendimiento real del precio y sobre todo el primer mito, cómo entender la dirección del precio. Yo creo que ese es uno de los recursos más valiosos a la hora de analizar el mercado, puesto que todo lo que se comercia allá afuera como cursos, como estrategias, están relacionadas en sí a la forma de comprar y vender. Es decir, cómo tú transaccionas una compra o una venta en los mercados financieros. Pero antes de llegar a ese punto, tú necesitas un análisis, una proyección del mercado. Y esa proyección llega del entendimiento de la estructura, llega del entendimiento, valga la redundancia, de la dirección del precio. Cuando tú tienes dirección en el mercado y sabes cuándo ¿qué es tener dirección? Tener entendimiento de en qué momento es bueno comprar y en qué momento es bueno vender. Y suena muy simple porque lo que nos han hablado de estructura es que el mercado tiene tres tipos de tendencia. Esto es lo que conversábamos la clase anterior. Tiene tres tipos de tendencia, ¿no? Tenemos la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia lateral. Entonces, estos tres tipos de tendencia nos han enseñado en varios cursos para lograr entender el precio y nos lo pintan, por así decirlo de una forma coloquial, nos lo pintan muy fácil, ¿no? Dicen que cuando tú tienes una tendencia alcista, esta está compuesta por bajos más altos y altos más altos que el anterior. Es decir, cada punto que tú ves que estoy encerrando en esta tendencia es un punto importante en el precio. ¿Por qué es un punto importante? Porque te demuestra que a partir de este punto, o este máximo, como lo vamos a llamar más técnicamente, este máximo de esta tendencia, te refleja precisamente el punto en el que el mercado cayó. Dejó de hacer un impulso alcista, que es el que tenemos en el lado de aquí, y decidió caer. Entonces, de ese punto te habla de una zona de reacción, te habla de la interacción que tiene el precio en ciertas zonas. Tanto la interacción, reacción del precio, como le estamos llamando con algunos sinónimos, nos habla de esta misma teoría conocida como la acción del precio. ¿Cómo se comporta el mercado? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Ok? Entonces, la acción del precio, si lo queremos empezar ya a estudiar, a entender desde un comienzo, es de ese mismo comportamiento de las tendencias. Cómo se mueven, cómo se desarrollan, ¿sí? Y cómo reaccionan, valga la redundancia, ante ciertos puntos interesantes en el mercado. Estos puntos de interés o estos puntos de alta reacción hay varios en realidad, pero los que vamos a estudiar hoy en día principalmente están enfocados a los soportes y resistencias, también conocidos como de forma coloquial como pisos y techos, o también las líneas de tendencia. Si vamos a estudiar estas zonas de reacción, no son las únicas, hay más, pero vamos a empezarlas a estudiar el día de hoy para comprender el mercado desde esta perspectiva y desde estas teorías. Tienes que saber también que el chartismo y la acción de precio son metodologías que no tienen un origen como tal específico, ¿no? O sea, no hay un solo creador de esto, pero lo que sí te puedo decir es que esto ya llega más o menos desde el siglo XX. O sea, no es algo nuevo en realidad, ya desde el siglo XX se estudia el análisis técnico desde la acción de precio, desde el chartismo, y aunque no hay un único creador, sí hay pioneros, sí hay personas influyentes en esto. Una de esas personas o esos creadores influyentes es Charles Henry Down. Él tiene una teoría que él creó, que es la teoría de Down, que habla de ciertos principios muy valiosos para comprender el mercado. Él es uno de los pioneros de estas metodologías y no solamente de la metodología, sino que es el fundador del Wall Street Journal y también del promedio industrial Jones, es decir, del US 30.
¿sí? Entonces no estamos hablando de cualquier estudiante del mercado, sino realmente de alguien que influyó muchísimo en lo que es hoy en día y lo que fue el análisis técnico. Sí, es uno de los precursores. Si nosotros vamos a Google y ponemos, por ejemplo, vamos a escribir aquí la teoría de Down, para leer un poquito ciertos principios que a mí me interesan de esto. Si vamos a ir a Wikipedia, y aquí tenemos, ¿no? La teoría de Down, como pueden observar en pantalla, entre 1851 y 1902, precursor del análisis técnico, finales del siglo XIX, y escribió el diario financiero Wall Street Journal. 255 editoriales explicando el estudio de los gráficos de los mercados, basado principalmente en los movimientos del precio. Y esto es muy importante tenerlo presente porque acuérdense que nosotros tenemos o podemos clasificar al análisis técnico en dos grupos de metodologías, las más populares. Tenemos por un lado el chartismo, tenemos la acción del precio, ¿sí? Tenemos también las ondas de Elliott, otra metodología muy popular. Tenemos la que estamos viendo en este mismo instante, que es la teoría Down. Por otro lado, también se habla de patrones armónicos en el mercado. Y la famosísima también Wyckoff, ¿no? Wyckoff. Estas metodologías podríamos nosotros englobarlas como en un mismo grupo, dado la forma en la que se interpretan o cómo se las utiliza, entonces las vamos a englobar en un solo grupo. Y por otro lado también tenemos metodologías de las últimas 2 décadas o la última década, como el Market Maker Method, por ejemplo, que es no nada más y menos que el mismo trading institucional. Entonces todo esto, de hecho, vamos a colocarlo en la parte superior, trading institucional en español, o el Market Maker Method, que es básicamente lo mismo, ¿no? Porque es el método de los creadores de mercado. Eso quiere decir, ¿no? O sea, te está hablando del método que utilizan los que crearon los mercados, los que lo controlan. Porque sí hay que entender que aquí en esto del trading hay jugadores mayores y menores, ¿no? Como en todo lo que tú puedas apreciar como, por así decirlo, un juego. Entonces hay jugadores mayores y menores. En este caso, los que ponen las reglas, los que manejan el precio, los que mueven los mercados, obviamente son las instituciones más grandes, más gigantescas del mundo, y las bolsas también hablamos, ¿no? O nos referimos cuando decimos instituciones más grandes del mundo, ¿no? Tenemos estos dos métodos, pero también se estudia, hoy en día es muy popular esta metodología del Smart Money, por ejemplo, y de aquí se derivan un montón de conceptos más o derivados, que es como el ICT, el AMD, son teorías que tratan de explicarte de tal manera en la que, digamos, te habla de la operativa misma de las instituciones, qué es lo que ellos hacen. Sí, también tendríamos de acá, podríamos añadir otra, permítanme recordarla en este momento. Ok, es la del algoritmo U. Esta también cabe dentro de lo institucional. Entonces, estos dos grandes grupos de metodologías de análisis técnico, lo que a mí me gusta de englobarlas, o por qué te las estoy escribiendo todas aquí, porque aquí vamos a tratar también en este programa de romper otro de los mitos del análisis técnico o del trading, donde te dicen que entre menos es más, o sea, que entre más simple mantengas tu trading, mucho mejor. Entonces realmente eso llega a ser algo que para mí no tiene mucha lógica, ¿no? Yo te voy a compartir mi perspectiva personal, no voy a afirmar absolutamente nada que no sea 100% por mi experiencia, y también porque quiero que sepas que un momento fui un estudiante del análisis técnico. De hecho, yo me considero hasta el día de hoy un estudiante del análisis técnico, puesto que no he dejado de aprender, sigo actualizándome. Si es que hay algo nuevo que aprender, con mucho gusto estoy dispuesto a hacerlo, con tal de llegar a tener siempre el entendimiento del mercado, como en toda disciplina, en toda profesión o en toda área que tú quieras ejercer, ¿no? Yo creo que cualquiera que esté pues, trabajando en cualquier área, la que tú quieras, en la que tú te desempeñes, no creo que exista en ninguna de estas o en ningún deporte que te diga, si sabes menos, eres más experto, si sabes menos, te va mejor. Entonces, realmente eso yo creo que no cabe tampoco en el trading o en el análisis técnico. Bien, ¿qué es el trading? Por si te lo preguntas, si eres completamente nuevo en esto, el trading no es nada más y nada menos que el comercio de activos financieros. Es decir, tú eres un trader cuando compras y vendes instrumentos financieros. ¿Qué instrumentos financieros? Por ejemplo, tenemos el mercado de divisas, donde tienes divisas, literalmente es lo que tú comercias. Tienes, por decirte, el euro contra el dólar, entonces tú estás comerciando un par de divisas, ¿no? También puedes cotizar, por decirte, como tenemos el dólar estadounidense contra el yen japonés, por ejemplo. Entonces son pares de instrumentos financieros con los que tú puedes comerciar, puedes transaccionarlos. Y así como hay estos, también tenemos otros. Por ejemplo, tenemos el mercado de acciones, el mercado de fondos, el mercado de futuros. Por ejemplo, en futuros es interesante porque tú puedes comerciar activos como, por ejemplo, el cacao, ¿no? O el café. Sí, entonces es un mercado muy interesante. Tenemos el Forex, tenemos cripto, que es un mercado que a nosotros nos gusta muchísimo, ¿no? Las criptomonedas, que al final
también ya pertenecen a ese grupo de activos financieros. Tenemos índices, bonos, economía, opciones, etcétera. ¿Okay? De los cuales yo te puedo recomendar y que los opero mucho por su accesibilidad, practicidad y popularidad, son los futuros, el Forex, cripto, los índices, ¿no? También las acciones. Sí, yo personalmente soy un trader principalmente de Forex, pero también exploro ya cripto, índices, también lo he hecho en futuros y estoy actualmente también cada vez más enfocado en el tema de las acciones, que es algo que me ha parecido a mí muy interesante, pero quiero que sepas que cuando tú estudias análisis técnico, puedes llegar a interpretar todos esos gráficos. Claro que cada uno tiene ciertas particularidades o, como yo le digo, la naturaleza de cada activo financiero, pero la verdad es que tú con un conocimiento amplio en análisis técnico vas a poder analizar cualquiera de esos mercados y llegarlos a comprender. Entonces, una vez respondido lo que es el trading, ¿no? Que es el comercio de activos financieros, tienes que saber que hay muchos tipos de estrategia. ¿Sí? Hay tres estrategias a corto plazo y a largo plazo. También podríamos decir que a mediano plazo, pero es mejor entenderlo por corto y largo plazo. Entonces hay estrategias de corto plazo, muchos traders se denominan en este sentido scalper traders o intraday traders, pero también hay estrategias a largo plazo como es el swing trading o el position trading, que básicamente está enfocado o en o cómo se clasifica. Esto también lo vamos a anotar acá, los tipos de trader, ¿no? Tenemos los scalper traders, tenemos los intraday traders, tenemos los swing traders y tenemos los position, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos clasificar? Es simplemente en base al tiempo en el que tú dejas correr tus posiciones. Si, por ejemplo, tú eres un scalper, eres alguien que abre operaciones en minutos o hasta horas. Entonces, abres una posición, por decirte, en cripto, en Bitcoin, ¿ok? O en Ponke. O abres una posición en el euro dólar, en el mercado que tú desees, sea de compra o sea de venta. Y el momento en el que tú introduces esta operación y la cierras aproximadamente en un rango de minutos u horas, te puedes considerar un scalper trader. ¿Sí? Entonces está ligado realmente al tiempo en el que tú dejas correr una operación y no a la temporalidad en la que tú operas. Ojo con eso, ¿no? No significa que porque tú ves gráficas de 15 minutos o de 5 minutos ya eres un scalper. Realmente esto, al menos tradicionalmente, está enfocado al tiempo al que tú mantienes tus posiciones. Puede ser un intraday trader, entonces alguien que mantiene sus posiciones días o a veces hasta podría ser una semana. Y un swing trader, alguien que ya deja semanas o hasta meses. Y por supuesto un position trader, alguien que tiene entradas que pueden durar meses o incluso años. Y esto sería lo más parecido o un sinónimo de ser holder. ¿Ok? Un position trader o un swing trader también cabe mucho en el mundo cripto cuando se habla de holdear. Que holdear no es nada más y nada menos que comprar activos financieros a largo plazo. ¿En qué te diferencia? La forma en la que tú compras. Tú compras por lo que se conoce como spot. Es decir, tú adquieres el activo financiero, tú adquieres la criptomoneda. ¿Ok? Esa es la diferencia, pero cuando tú haces trading de futuros, sí, eso es otro tema. Los futuros, básicamente, de hecho, los futuros es el primer mercado, podríamos decir, el primer mercado existente en la bolsa de valores. Sí, la bolsa de valores tiene igual desde hace muchísimo tiempo, más o menos entre 1806 estamos hablando de que existió la primera bolsa de valores en Ámsterdam. Entonces, para que se den cuenta de que esto es algo muy antiguo, ¿no? No es nada moderno, no es nada ligado ni al Internet, sino que realmente migró al Internet. La bolsa de valores hoy está disponible y accesible para todos nosotros, para comerciantes incluso que tengan 5 o 10 dólares en su cartera. Por supuesto, más adelante estaremos hablando de qué es lo recomendable, ¿no? Qué capital puedes empezar a operar, desde cuándo puedes tener, desde cuánto monto puedes tener una cuenta de trading, dependiendo el mercado que quieras operar. Pero la realidad es que los mercados son tan accesibles que hoy en día te permiten a ti tener cuentas de 5, 10 dólares, 20 dólares y que tú ya puedas estar transaccionando activos financieros como estos. Entonces, no nos olvidemos, nada más este fue un pequeño repaso de lo que es el trading, ¿no? Es el comercio de activos financieros. Yo creo que a todos los que estamos en esto alguna vez nos lo han preguntado. Por ejemplo, un familiar, tu tío, tu madre, tu pareja, un amigo te ha preguntado, ¿y qué es eso del trading? ¿Qué es eso que tú estás haciendo con las criptomonedas? Y a veces nos cuesta responder. Por eso muchos dicen también, o sea, es como que ni nosotros mismos a veces en un inicio sabemos, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Tenemos mucha convicción, tenemos cierto entendimiento, pero a ciencia cierta, o con, más bien dicho, con palabras más correctas, no podemos a veces explicárselo a nuestros allegados, ¿no? Pero no es nada más y nada menos que el comercio de activos financieros. Si tú, por ejemplo, vas a un mercado, yo que sé, de flores, de hortalizas, de frutas, pues así mismo serás y tú trabajas ahí, ¿no? Eres un comerciante de esos productos. Entonces lo mismo somos acá, somos comerciantes, pero ¿cuáles son nuestras herramientas para comerciar o hacer trading, sea por spot o sea por futuros, dependiendo del mercado que tú utilices? Porque, por ejemplo, en acciones también tú puedes hacer trading por spot, es decir, directamente adquirir la acción, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente solo vendríamos a hablar de dos formas de comerciar. Una es por spot y otra es por los clásicos futuros.
¿Qué son los futuros? Bueno, llega a ser un contrato que dice que tú tienes un activo financiero por una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Porque tú especulas, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño trazo aquí. Suponte que esta gráfica que estoy trazando en este momento es la de Apple o la de Netflix, la que tú quieras, el ejemplo que tú quieras, o es una cripto. Bien, la diferencia del contrato de futuros o del trading de futuros es que cuando tú abres una posición, tú no estás adquiriendo la criptomoneda, la acción o la divisa, sino que tú estás adquiriendo un contrato digital automatizado. Por ejemplo, suponte que tú vas a hacer una compra en este punto, aquí. Ya, esto va a tener un precio, obviamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, 186. Y tú dices en tu análisis que el precio va a llegar hasta acá, ¿no? A este punto. Entonces son 190. Entonces tú lo que estás haciendo es adquirir un contrato que dice que tienes este bien comprado o adquirido en 186,342 y que lo vas a cerrar, suponiendo el caso de que lo vas a cerrar aquí, en 190. Este rango, toda esta longitud que tú recorres manteniendo tu inversión, llega a ser el beneficio que tú obtienes al momento de hacer trading. ¿Sí? Entonces, por eso es que los traders ganan tanto si compran como si venden. Tú también puedes hacer transacciones en venta, porque lo que consiste básicamente esto es en el rango en el que tú proyectas el precio. O sea, así es como se hace el cálculo para generar dinero en el trading, ¿no? Y por otro lado, un elemento indispensable de esto es el apalancamiento. Esto lo vas a encontrar en cualquier cuenta de trading o de cripto o cualquier mercado financiero que te permita hacer trading por spot o por futuros. Si hablamos de futuros, vas a tener el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? No es nada más y nada menos que la capacidad de compra. Es decir, suponte que tú tienes una cuenta de $100, ¿ok? Y tú pones un apalancamiento, yo qué sé, de 10 por 10. Entonces quiere decir que tú tienes 10 veces la capacidad de compra equivalente a tus $100. O sea, no solo tienes 100, sino tienes 10 veces su capacidad para transaccionar. No significa que te dan ese valor o que se te aumenta tu cuenta, sino que tú puedes transaccionar como si tuvieras 10 veces el monto que ingresaste a la cuenta. Por supuesto, esto igual lo iremos aprendiendo en el proceso, pero quiero que sepas que el apalancamiento es una gran herramienta que nos permite generar más capital del que podríamos generar con una fluctuación tan breve como por ejemplo que compres una acción, un activo en 186 y lo vendas en 190. O sea, realmente la variación es muy pequeña, pero con el apalancamiento esto se aumenta. Por lo tanto, la pérdida también, y es muy importante por eso tener control de nuestras pérdidas. Todo esto lo vamos a ir platicando. Entonces yo creo que a este punto ya tenemos muy claro lo que es el trading, lo que es el trading por spot, el trading por futuros, que no es nada más y nada menos que adquirir un contrato de un activo financiero, especulando su dirección, un movimiento que por supuesto genere un beneficio a tu favor, ¿ok? Eso es. Y si te das cuenta, lo mismo aplicamos en pues casi todos los mercados, por eso existe también la compra al por mayor, por eso también las fluctuaciones de los precios en general en cualquier mercado. O sea, cualquier mercado en el que tú participes fluctúa, sea un mercado de frutas, sea un mercado de flores, sea lo que sea, más claro. Todos los mercados fluctúan, todos. Y lo mismo pasa acá en los mercados financieros. Entonces, una vez teniendo eso, perdón, muy claro, ya sabiendo lo que es un trader, los tipos de trader, cómo se comercia, hablemos de análisis técnico. Tenemos dos grupos de teorías que hemos mencionado y estos dos grupos de teoría tienen un origen, una forma de manejarse, de trabajar, ¿no? Una de esas es las teorías que tenemos aquí, chartismo, acción de precio, ondas de Elliott. Todas estas metodologías estudian los movimientos del precio. Específicamente ese es su centro, los movimientos del precio. Esto lo viene diciendo Charles Henry Down desde su teoría, la teoría de Down. Desde aquí habla, mira, explicando su estudio de los gráficos de los mercados basado principalmente en los movimientos de los precios y las tendencias que las forman. Entonces nosotros podemos hablar de que las teorías, todas estas que las tenemos aquí, estudian el movimiento del precio y tienen fundamentos, por supuesto, tienen fundamentos para poder llevar a cabo estas teorías que son sobre todo geométricos y matemáticos. Se va muy de la mano la geometría y la matemática en estas metodologías. Entonces, estos son sus fundamentos. Pero por otro lado, también tenemos estas teorías de las últimas décadas, como es el trading institucional y todos los conceptos que se derivan a partir de estas metodologías. ¿Qué es el trading institucional? Lo que es el Market Maker Method, el algoritmo IBDA, el Smart Money o el dinero inteligente, el ICP, el AMD. ¿Qué tratan de explicarnos o qué estudian estas metodologías? Básicamente es la forma en la que operan las instituciones. ¿Sí?
Eso es el fundamento, por así decir, de esto. Ellos no están enfocados tanto en los movimientos geométricos, matemáticos del precio, sino en cómo operan las instituciones. Y dentro de esta operativa se habla mucho de las manipulaciones de mercado y se habla de la liquidez. Entonces se podría decir que esta es el origen, ¿no?, de estas metodologías, la forma en la que se trabaja. Pero hablando de fundamentos, por supuesto, yo te podría decir que estas de acá, si bien tienen fundamentos geométricos, matemáticas, son muy criticadas, así como estas de acá son muy criticadas por las personas que hacen estas de aquí. O sea, entre las dos hay una pelea, ¿no? Existe un versus. Pero la verdad es que tú las puedes complementar. O sea, no tenemos por qué estar peleados entre uno y otro tipo de análisis y no tenemos por qué creer esos mitos de que menos es más o de que no necesitas tú aprender varios conceptos para dominar los mercados financieros. Hay un poco de verdad en ese mito en el aspecto de que cualquier estrategia que tú utilices te sirve para generar transacciones de compra y venta. Es decir, con cualquiera de estas, así sean individualmente, en conjunto, todas de ellas te permiten comerciar. Y asimismo, todas ellas pueden tener aciertos y desaciertos. Es decir, tú vas a tener operaciones ganadoras y perdedoras, sin duda. Otra cosa en común de todas estas metodologías es que todas buscan la especulación. Todas quieren especular lo que el precio va a hacer, lo que quiere o lo que te está diciendo el precio. Entonces, en vez de verlo como opuestos, en vez de que lo veamos como dos polos diferentes, vamos a verlo desde sus similitudes, desde sus propias características, cuáles son sus reglas, más claro. Tú tienes que saber que todo, pues en la vida tiene reglas, ¿no? Como todo, y sobre todo en el análisis técnico. Todo lo que es relacionado al trading tienes que saber que lleva reglas. Y las reglas están tanto en la operativa, en la forma en la que analizas y tomas posiciones, y por supuesto también las reglas están cuando tú entiendes que acá no solamente eres un comerciante, sino que eres un inversionista. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy claro. Somos inversionistas de mercados financieros y comerciamos con activos o instrumentos financieros como son las divisas, las acciones, las criptomonedas, los contratos de futuros en general. ¿Sí? Entonces, somos inversionistas y ser inversionista lleva también de la mano ciertas reglas, sobre todo relacionadas a la gestión de capital. Un inversionista es un gestor de capital, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comprendemos esto, nuestro trading va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más profesional y sobre todo no le vamos a dar paso a uno de los grandes mitos también del trading, el mismísimo psicotrading. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del psicotrading. Entonces, ¿qué es el psicotrading? Es algo que hablamos nosotros en la primera clase, solamente en la primera clase, y como esta es la primera clase oficial, por supuesto que vamos a topar algunos temas relacionados al psicotrading. ¿Qué es simplemente el psicotrading? Pues el uso de tu mentalidad, el entendimiento de la psicología a la hora de operar. ¿Sí? Y claro que es importante, o sea, eso es algo que hay que nosotros resaltarlo, ¿no? Cuando tú operas los mercados financieros, ten por seguro que vas a sentir emociones, ten por seguro que vas a sentir codicias, ten por seguro que vas a sentir miedo. Yo creo que en esto resumimos todo, codicia y miedo. La gente compra por codicia y vende por miedo. Es así de simple, no hay más que entender en los mercados. Y tú cuando operas, sea que hagas intraday trading, scalping trading, sea que seas un holder, que compres por años, ¿no? Que tus inversiones sean a largo plazo, te garantizo que en un punto de tu gestión vas a estar sintiendo codicia y vas a estar sintiendo miedo. Es parte del juego. Es imposible que tú no lo sientas. Es como en el deporte. El deporte todo el tiempo sientes adrenalina, sientes dudas, sientes también esa codicia de victoria, ¿no es cierto? Sobre todo si hablamos de deportes de alto riesgo. Y yo realmente considero a este tipo de inversiones de alto riesgo, ¿no? La verdad es que toda inversión lleva riesgo, toda. Pero si hablamos de mercados financieros, pues las estadísticas nos dicen que más del 80% de inversionistas pierden dinero en la bolsa. Seguramente muchos de ustedes han escuchado eso. Pero no se vayan a asustar porque asimismo hay estadísticas que dicen que aproximadamente el 90% de emprendimientos en Latinoamérica fracasan durante el primer año. Entonces, cada inversión lleva un riesgo, tanto si vas a emprender como si vas a incursionar en mercados financieros. Por supuesto que existe un riesgo. Bien, entonces nosotros lo que queremos es ser parte de ese 20 o 30% aproximadamente de inversionistas rentables de los mercados financieros y que por supuesto no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de millones de participantes que generan resultados en los mercados financieros. ¿Por qué pierde la mayoría? Porque su operativa está basada precisamente en esto, en las emociones. Sí, la mayoría de personas cuando ingresan a los mercados llegan a través de anuncios, llegan a través de comerciales, del típico marketing que se hace para vender cursos
o que se hace para invitarte a operar en mercados financieros. Esto lo hacen desde las mismas instituciones, los mismos brokers, hasta, por supuesto, supuestos mentores de trading o de criptomonedas. Y entonces, desde los más grandes, imagínate si los más grandes hacen un marketing, por así decir, un poco sucio, como para muchos lo pueden interpretar, imagínate lo que puede hacer alguien que te quiere vender un curso de trading. O sea, las opciones son muy grandes. La verdad es que yo he escuchado cosas súper locas en esto. Yo que pertenecí en su momento a una red de mercadeo, a un multinivel, estuve 2 meses de mi vida en un multinivel de trading, ya por el 2018. Así es como todo esto empezó. Entonces yo te puedo decir que cuando alguien te quiere vender algo, te quieren reclutar, como es en los multiniveles o en estas empresas que te hablan de criptomonedas, pero te ofrecen grandes rendimientos mágicos, que te dicen que en un mes te devuelven el 30, el 50, a veces hasta el 80 y 100% de tu inversión, esas precisamente son de las que tú debes huir. Probablemente muchos de ustedes han vivido esas experiencias, quizá otros no se los deseo a nadie, pero también te digo que la gran mayoría llegamos por ahí. La gran mayoría llegamos perdiendo, si no es en alguna de estas empresas de falsa inversión, falsos gestores de capital, falsos traders, ¿sí? O también llegamos perdiendo de los mismos mercados. Lo que sí es cierto es que nadie está libre de perder en el mercado. Nadie está libre de perder en el mercado, y a mí me gusta empezar todo esto con las reglas muy claras. Las reglas para nosotros ser rentables en los mercados financieros tienen principalmente que ver con la gestión de capital. Si tú no eres un gestor de capital, no eres un inversionista y por lo tanto no serás un trader exitoso. Así de simple, señores. Las reglas están claras desde el momento 1, desde la primera clase, para que si un momento cometen este error, porque les digo, nadie está libre de hacerlo. Acuérdense que este es un juego emocional. Tarde o temprano todos caemos. A mí también me pasa todavía. Yo siento a veces esas ganas de tomar una operación de la cual siento ciertas dudas. Esas ganas de seguir operando o esas ganas de invertir de más en una operación. Entonces, ¿cómo controlas tú todo eso? Solo con el análisis. La única forma en la que tú puedes llegar a dominar el psicotrading no es con un curso de psicotrading, es con análisis técnico. Cuando tú tienes respuestas a lo que el mercado está haciendo, ahí es cuando tú comprendes realmente o calmas esas emociones, comprendes cómo controlarlas. Pero reitero, no viene de un trabajo mental, no viene de un trabajo de meditación, no viene de un trabajo de rutina, que no te digo que no sea algo bueno. Por supuesto que si tú a eso le quieres, hacia tu trading, tú le quieres añadir una disciplina en tu vida, está muy bien, te va a ayudar a tener una mente fresca, más tranquila, mejores decisiones, pero no solamente te va a mejorar tu trading, sino todo lo que tú hagas en general. Si haces deporte, pues te vas a sentir mejor en otras áreas. Si cuidas tu mente, tu descanso, vas a sentirte mejor en otras áreas, pero yo sí estoy totalmente en contra de las personas o los cursos que te hablan muchísimo de psicotrading y muy poco de teoría. Bien, entonces no nos olvidemos que el psicotrading es algo que tú vas a experimentar, que lo necesitas, claro que sí, pero para controlarlo realmente, eso está en el análisis. Para eso está este programa, justamente para eso están las teorías de análisis técnico, y para eso tú vas a tener que practicar y tener mucha disciplina en tus reglas de análisis y de inversión. Si no nos olvidemos que todo tiene reglas. Entonces, para liberarnos ya de una vez de este tema de inversión de capital, vamos a hacer un ejemplo simple, porque yo sé que aquí hay personas que no estuvieron la otra clase. Siempre que ustedes vayan a invertir en mercados financieros, no quiero que se olviden la regla del 10-7-3. ¿Qué significa esta regla? Simplemente es que cuando tú llegues a invertir, esto es un número supuesto, no necesariamente tiene que ser 10, pero vamos a entender la lógica. Si tú inviertes 10 veces, tú tienes que saber que lo más natural en el mercado es que de esas 10 pierdas 7 y ganes solamente 3. Desde ahí parte el entendimiento y la madurez en el trading, de que tú no tienes el control del mercado. Esto significa la regla del 10-7-3. Y lo vamos a escribir acá. No tenemos el control del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no mueves el precio. Tú no mueves las gráficas. Tú no, con una transacción que tú metas al mercado, tú no lo puedes mover. No puedes hacer que la gráfica de Bitcoin suba su valor con una transacción que tú hagas. Ni siquiera las mismas instituciones. En realidad son operaciones en conjunto las que llegan a mover el precio de manera abrupta. Por supuesto que ya depende del tipo de transacción, pero estamos hablando de que los que mueven los mercados, en resumen, son los participantes de más poder adquisitivo en el mercado. Por lo tanto, si tú no tienes control del mercado, lo más natural, lo más probable es que cuando lo operes, pierdas. Y yo sé que si eres nuevo en esto te va a asustar y vas a decir, pero ¿cómo? O sea, me estás hablando de pérdidas y no de ganancias. ¿Cómo significa que voy a hacer dinero con esto? La respuesta está en la gestión de capital.
Cuando tú inviertes en mercados financieros, como todo, incluso en las apuestas, miren que hasta en las apuestas existe esto, nadie apuesta a uno para ganar uno. Claro que hay ese tipo de apuestas, pero no es una buena apuesta. Una buena apuesta es cuando tú inviertes uno para ganar mínimo 2, 3, 4 veces lo que tú estás invirtiendo. Eso es una inversión, eso es un negocio, ¿no es cierto? Y es muy lógico para todos. Pero cuando somos nuevos en los mercados financieros, la gran mayoría de personas llegamos acá a buscar la estrategia mágica, a buscar cómo ganarle al mercado y exploran el chartismo y exploran la acción de precio y exploran las ondas de Elliott y luego se pasan a los patrones y luego se pasan al Wyckoff y luego les dicen, ¿sabes qué? Tú estuviste fracasando porque estas teorías son retail, estas teorías son manipulables, son teorías que te dieron precisamente para que tú operes así y pierdas dinero. Entonces lo correcto es que tú apliques trading institucional, cómo operan las instituciones y luego tú aprendes Smart Money y sigues perdiendo, aprendes sobre el algoritmo IPA y sigues perdiendo, estudias trading institucional con el Sensei de YouTube y también sigues perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque tu enfoque está equivocado. Así como tú perdiste con cada una de estas estrategias o estas teorías, tú pudiste ser rentable con solo una de ellas. Y a veces nos cuesta entender mucho eso a las personas. De ahí nace el dicho, mantén simple tu trading, entre menos es más. Porque hay personas que han estudiado una, otra y no lo han logrado entender y de pronto llegan a una en la que a lo mejor sea por los conceptos, sea por la practicidad o sea porque el mismo mentor lo explicaba de una mejor manera, llegaron a dominar una estrategia. Y cuando llegan a dominar una estrategia, añaden el factor fundamental, que es la gestión de capital. ¿Qué es la gestión de capital? Significa que tú cada que inviertes el dinero, primero vas a invertir un valor que no te cueste perder. Un valor sano, un valor responsable para tu cuenta. Y segundo, cada que hagas una inversión, estarás buscando un beneficio mayor. Eso es la gestión de capital. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que tú vas a aprender en este programa? Aquí les estoy poniendo una herramienta. Todas estas herramientas están disponibles gratuitamente en esta plataforma. Son herramientas visuales, de trazos, etc. Esta herramienta que vemos aquí es la herramienta de posición larga o de compra, o long, como muchos lo conocen también. ¿Qué significa este gráfico que vemos un panel rojo y un panel verde? Está dividido en 3 puntos específicos. El centro de esto, bueno, no el centro, sino el punto de tu zona roja a tu punto de la zona verde, vas a tener siempre un punto medio, ¿no? Esta línea inicial entre lo rojo y lo verde. Ese es tu punto de entrada en el mercado, donde tú ingresas. Y esto de acá es tu punto de salida negativa. Es decir, si tú especulaste que el mercado, por ejemplo, tienes esto y tú dijiste el mercado va a subir de aquí a acá, significa que ingresaste en este punto, que lo vamos a poner de color rojo, y si ganas, tiene que salir de esta zona o topar tu punto de salida en ganancia que está por acá arriba, y por lo contrario, si pierdes, significa que el mercado se va al lado contrario del que tú especulabas. Acuérdense que todo esto se trata de especulación del precio. La especulación llega desde el inicio de la bolsa, cuando ya las personas trataban de especular, por ejemplo, el futuro de los cultivos. Desde ahí vienen los contratos de futuros, ¿no? Me parece que en la bolsa de valores ya se comerciaba, por ejemplo, el tema de las orquídeas, flores. Entonces, ¿qué hacían los inversionistas? Dejaban un dinero para que cuando esté el cultivo listo, ellas tengan asegurados una cantidad de producción, por supuesto, con su debida ganancia. Entonces les daban un contrato que les aseguraba de alguna manera que ellos ya son dueños de una porción por contrato, pero no tienen el activo, ¿no? No tenían las flores, no lo habían comprado aún. Simplemente por un contrato especulaban el éxito de ese cultivo o de esa cosecha, más bien dicho, y por eso invertían ahí. Entonces eso básicamente es un contrato de futuros hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú especulas un movimiento en los gráficos, estás especulando el alza o la baja de un activo financiero. Y esto se representa con esta herramienta que te permite a ti interpretar que estás comprando, por ejemplo, aquí. Estoy entrando en una compra. Cuando hablamos de compras o ventas, nosotros debemos buscar una gestión, porque esta es tu inversión, eso es lo que tú estás haciendo. Lo que tú vas a aprender en la academia, en este programa intensivo de trading, es hacer inversiones que te den una gestión mínima de 1 a 6. Quiere decir que el valor que tú inviertes en esta posición, suponte que tú inviertes $100, se va a hacer 6 veces, ¿ok? Va a ser $600 o perder $100, ¿ok? Así es como se hace trading. Por lo general, la mayoría simplemente opera 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Son las operativas más tradicionales. Incluso hay traders que hacen 1 a 1. Entonces tendrían algo parecido a esto. Ganan 100 o pierden 100, lo más parecido a una apuesta. ¿Dónde está el secreto para uno generar rentabilidad en tu cuenta, en los mercados financieros? En que cada que busques una oportunidad de compra o venta, esta oportunidad te entregue un ratio-beneficio muy jugoso o un ratio-beneficio que le ayude a tu cuenta a escalar de manera consistente
pese a las pérdidas que tú puedes llegar a tener en el mercado, porque recuerda que no tienes el control de este. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño ejercicio de manera breve. ¿Cómo tú escalas una cuenta? Bueno, primero que nada, vamos a tener presente nuestro capital base. ¿No? Vamos a poner hoy un ejemplo de $1000, nada más. $1000 es tu cuenta de trading, sea el mercado que sea, cripto, forex, acciones, futuros, lo que tú quieras. $1000. De estos $1000, la regla es muy simple. Tú siempre vas a invertir el 1% del total de tu capital inicial. Total del capital inicial. El 1%, no importa si estás ganando, perdiendo, siempre vas a invertir el 1% del total con el que iniciaste tu cuenta. En este caso son $1000, el 1%. ¿Ok? Y de hecho, les digo desde ya, esta cifra, aún así, es una cifra que podríamos decir que conlleva cierto riesgo, ¿no? Yo personalmente les recomiendo menos del 1%, sobre todo si estamos trabajando con empresas de fondeo o estas empresas que te dan capital para que tú operes sus cuentas y puedas generar un beneficio para ti y para ellos. Bien, entonces te recomiendo siempre menos del 1%. Pero ya en una cuenta propia, por supuesto, tú puedes llegar a variar esto ya dependiendo tu crecimiento, tu estabilidad en el mercado. Si tú ya vas varios meses generando rentabilidad, si ya haces el 3 mensual, 5 mensual, 8 mensual, te mantienes consistente en el crecimiento de tu cuenta, puedes ir variando este porcentaje. Así como tu capital se está aumentando, tú puedes variar este porcentaje y, por ejemplo, otro mes, invertir cada transacción 1,5%. 2%, ¿sí? Inclusive hay traders que trabajan con el 6 y el 7% en cada transacción. En realidad todo se resume a que el valor que tú inviertas no perjudique a tu cuenta total. Porque imagínate que tú tengas $1000 y abres 3 posiciones o abres 2 posiciones de 500, 500, 500. Entonces, y tú sabes que puedes llegar a perder 7 y suponte que la primera racha con la que iniciaste es una racha perdedora, pierdes una, 500, pierdes otra, 500, se acabó la cuenta, la quemaste. Bien, claro que si ganabas, a lo mejor duplicabas, la crecías muy rápido y sí se puede hacer. Pero entre más ganancia tú quieras obtener en los mercados financieros, más riesgo conlleva, siempre. ¿Ok? La regla que yo les recomiendo, una regla base, es del 1% y vamos a trabajar. Tú pierdes, en este caso, 1% en cada transacción que tú estés realizando. Lo que quiere decir que tú vas a invertir $10 por posición. Hoy lo vamos a hacer con este valor, pero tú te vas a dar cuenta que el trabajo es el mismo si tú tienes una cuenta de 100,000, 200,000, 1,000,000, o si tienes una cuenta de 100,000 o $10,000. El trabajo es exactamente el mismo, porque como inversionistas lo que estamos buscando es el crecimiento porcentual de tu cuenta. No estás buscando una cantidad fija, estás buscando el crecimiento porcentual, tal como lo hace o lo haría un banco, ¿no? Cuando tú compras una póliza o inviertes en el banco a largo plazo, un plazo fijo, ellos te dicen, te doy el 9% de interés, por ejemplo. Entonces tú tienes tu dinero por todo un año y te entregan el 9%. Ese 9% puede ser mucho o poco dependiendo tu capital inicial. Por eso es tan importante el capital inicial a la hora de operar mercados financieros, pero me refiero importante a que es un factor crucial para que tú digas gano mucho o poco del trading. ¿No? No es realmente ahí donde está tu conocimiento. O sea, tú puedes arrancar con el mismo conocimiento. Por ejemplo, aquí todos los estudiantes van a salir con el mismo conocimiento y con la misma capacidad de operar y generar rentabilidad. Pero no es lo mismo si uno de ustedes arranca con 50,000 y otro arranca con 500. Obviamente el de 50,000 puede generar más dinero y eso no significa que seas mejor trader que tu compañero que invierte con 500. ¿Ok? Eso no es lo que te define como un buen trader para que darte a entender este tipo de trabajo, ¿no? Y hablando de $10, entonces, bueno, ¿qué significa hablando de gestión? Tú inviertes $10 en cada posición, en este instante habrías perdido 70, ¿no? Porque pierdes 7 veces, entonces tienes menos $70 en tu cuenta. Si tú haces la resta, que espero todos lo vayan haciendo porque es importante comprender cómo funciona esto, significa que este instante tú tienes $930 en tu cuenta, la acabas de menorar, en una racha en la que perdiste 7 veces. Pero acuérdate que las inversiones que buscamos son siempre del 6 mínimo, 1 a 6, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cada que inviertes 10 buscas ganar 6 veces su valor, sea que hayas ganado o perdido la transacción o la posición que tú estás abriendo en el mercado. Entonces, suponte que ganas la primera posición, lo multiplicas 10 tu inversión por 6, tienes $60 a tu cuenta. Si vuelves a ganar, tienes $60 y con una más, $60. Con 3 veces que tú ganes al mercado de 10, perdiendo 7, vamos a hacer todos la suma. Espero lo estén haciendo en sus propias cuentas, o en su propia agenda o en donde estén tomando nota.
Tú acabas de generar en este momento $180 invirtiendo en mercados financieros. Ahora es muy simple, no tenías 930 porque ibas en pérdidas, y a esto tú le sumas tus $180 y tienes un total, vamos a ponerlo aquí, de $1,110. Entonces tu cuenta acaba de crecer de $1,000 a $1,110, perdiendo 7 veces en el mercado y ganando solamente 3. Ahora, no te quiero decir que esto pasa siempre. La verdad es que hay meses buenos y hay meses en los que tú puedes generar al revés, ¿no? Ganas 7 veces, pierdes 3 veces y por supuesto eso te va a llevar a un crecimiento mayor de tu saldo total o de tu cuenta. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, señores, en las que se trabaja los mercados financieros. Esta es la forma. Tú aquí acabas de generar, imagínate, un 11% de tu cuenta. Un 11% que lo puedes hacer en un mes. Si tú lo haces esto promediando, ¿no? Que tú hagas un 5, un 8, un 11, un 10 cada mes, imagínate cuánto puedes llegar a crecer una cuenta en un año, en 6 meses, en 2 años. Entonces, este es el mundo de inversiones en mercados financieros y la verdad que no hay un mercado tan acelerado como este. Por eso muchos dicen que el trading es la forma más difícil de hacer dinero rápido. ¿Okay? Porque no es fácil, pero sí que una vez que tienes la habilidad, ya depende del capital que gestiones para obtener grandes resultados financieros, o ya hablando específicamente del dinero. Bien, espero haya quedado claro esto de la gestión. Si es que no lo entendiste, puedes escribirlo en el chat. Les voy a dar 3 minutos de receso. Esto era la recapitulación de la clase anterior y nos vamos directamente con el análisis de mercado a estudiar lo que son soportes y resistencias. Quiero que me digan todos en el chat si está claro. Yo sé que hay personas que no estuvieron la anterior clase. Por ahí está Carito. Me parece que Moisés tampoco estuvo. Bueno, no recuerdo, pero las personas que no hayan estado, por favor, coméntenme aquí si es que está muy claro. Si ya quedó claro el juego, ¿no? Esta es la primera regla para empezar en mercados financieros. Entender la gestión de capital. La gestión de capital también te va a dar claridad y calma en tu psicotrading. ¿Sí? Tú vas a estar más tranquilo y no vas a tener miedo de perder si tú estás invirtiendo un valor sano, un valor responsable. Eso es importantísimo. Listo, entonces, bueno, todos están poniendo que está claro. Listo, excelente, vamos a continuar. Entonces, hablábamos de las metodologías, ¿no? Ahora sí, hablemos de análisis, porque ya tenemos claro la primera regla de este juego. Sí, con todo respeto digo juego, ¿no? Pero sí hay que verlo a veces así, porque así tenemos reglas. Todos sabemos que los juegos tienen reglas. Todo juego tiene reglas. Entonces vamos a hablar aquí siempre de reglas, reglas operativas y reglas de gestión de capital. Entonces ahora sí vámonos con el análisis. Este es el otro elemento para que tú controles el psicotrading. Cuando tú entiendes lo que estás haciendo en el mercado. Porque si no lo entiendes, entonces lógicamente vas a tener miedo, vas a dudar. Como cualquier cosa, imagínate que tú entras a un gimnasio de boxeo, nunca has boxeado y te suben al ring tu primer día. ¿Qué es lo que vas a sentir? Miedo, ¿no? Y no quiero que te digan, no, ¿sabes qué? Esto no es para ti. No es para ti porque mira, el primer día y ya estás temblando, estás asustado, tienes miedo, no querías pelear. O sea, no, no viene de ahí, no es muy, va a ser muy distinto si tú llevas 6 meses entrenando todos los días, alimentándote bien, trotando, haciendo toda tu rutina al pie de la letra. Obviamente el día que llegue la pelea no vas a dejar de sentir miedo, pero vas a saberlo controlar. ¿Por qué? Porque tu enfoque no va a estar en el miedo, tu enfoque va a estar en la técnica, en lo que debes hacer, en el juego, las reglas del juego. Lo mismo es el trading. ¿Sí? Entonces, acuérdense lo que dice Warren Buffett. El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Esa frase me encanta porque es verdad. Si tú no sabes lo que estás haciendo, corres más riesgo. Desde el inicio ya estás con riesgo en los mercados. Bien, entonces el análisis es lo que nos va a dar esa seguridad, esa confianza de saber dónde abrir una posición, cuándo cerrarla, cuánto tiempo dejarla correr. ¿Sí? Todo eso te lo da el análisis, no las emociones, no la convicción, no tu fe en un proyecto o en la estrategia misma, sino todo el conocimiento, toda esa recopilación, todo ese entendimiento del mercado es lo que te da respuestas. Y esas respuestas te dan calma al momento de invertir. Entonces, no hay por qué tener peleados de un método y de otro. No se peleen por un método y otro. Todos te van a dar o todos te van a permitir comerciar, todos te van a permitir ganar y perder. Y acuérdense, lo más natural, de hecho, es perder, regla del 10-7-3, y todas buscan especular. Todas quieren especular. Entonces, no hay por qué verlas como contrarias, sino como complementos. El día de hoy vamos a estar estudiando el chartismo y la acción de precio y vamos a ver algunas de las herramientas. Entonces, como recapitulamos desde el comienzo, desde la clase anterior, nos han dicho, hablábamos de estructura básica del mercado. A esto le vamos a denominar nosotros estructura básica del mercado.
¿Qué es la estructura básica? El entendimiento de que tienes tres tipos de teorías y cómo se compone. Número uno, tendencia alcista. Número dos, tendencia bajista. Número tres, tendencia lateral. Una vez que tú tienes muy claro esto, todo se vuelve más simple según los que imparten esta metodología, porque lo que te recomiendan es lo siguiente. Si tú tienes altos más altos, cada vez puntos más altos y bajos más altos, tienes una tendencia alcista. Entonces, lo más común es que te digan, la tendencia es tu mejor amiga. Opera a favor de tendencia. Y es un buen consejo, ¿no? No te digo que no. Simplemente hay que entender cuándo sí, cuándo no. Entonces, la tendencia es tu amiga. Tú puedes tener diversas herramientas aquí para operar. La primera que vamos a ver el día de hoy es la línea de tendencia. ¿Cómo es la línea de tendencia? Bueno, básicamente es trazar una línea. Permíteme, le voy a modificar esto porque es solamente la teoría, es un gráfico. Luego lo vamos a ver, es un trazo, perdón. Luego lo vamos a ver en gráficos. La línea de tendencia es ese soporte lateral que te permite identificar los puntos de interacción de la tendencia. ¿Cuáles son los puntos de interacción? Por ejemplo, aquí tenemos uno, el inicial, dos, el de confirmación y número tres, el de entrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una línea de tendencia, lo más recomendable o un consejo que yo te puedo dar para que empieces a operar esta herramienta es que ingreses al tercer punto. Este es el tercer punto, lo vamos a poner en este caso de color verde, porque es el punto para entrar en compras. Entonces date cuenta que una tendencia cumple los requisitos, ¿no? Tenemos altos y bajos cada vez más altos, y cuando trazamos nuestra herramienta, tenemos el primer punto donde inicia, tenemos un segundo punto que lo confirma, y tenemos un tercer punto donde tú puedes ingresar tu operación en compras. Así de simple funciona esta herramienta, no es muy complejo utilizar líneas de tendencia. En cuanto a la teoría, en cuanto a la práctica, bueno, sí que te vas a encontrar con ciertas dificultades, pero todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Los libros de trading, de análisis técnico, que incluso los mismos brokers te lo entregan, te van a recomendar que para seleccionar tu take profit, es decir, tu punto de salida en positivo, en ganancia, y tu stop loss, te bases en los mínimos y máximos. Entonces, suponte que tú tienes aquí este mínimo de la línea, ¿ya? Y tienes acá un máximo, lo vamos a poner ahora con un cuadrado. Este es tu mínimo y tu último máximo, antes de que este movimiento se dé. Esas son tus referencias según los libros para que tú coloques tu stop loss. Por ejemplo, aquí podrías estirar hasta este punto mínimo, tu riesgo, todo lo que tú estás dispuesto a soportar de tu operación para que se dé, y tu profit al punto máximo, que es este de aquí. Lo vamos a colocar con color amarillo, ahí está, amarillo. Entonces, mira, solo con esta herramienta tú podrías estar generando una operación, en este caso, la típica de 1 a 1. Bien, a esto tú le puedes añadir más herramientas más adelante para entender hasta dónde realmente puedes llegar a estirar o dejar correr tu take profit, pero nos vamos a quedar por ahora con la regla básica y te comento que tú puedes pulir, por así decir, este stop loss, que quiere decir reducirlo, porque lo más importante a la hora de invertir, acuérdense que es la gestión. ¿Qué quiere decir la gestión? No solamente es el cuidado de mi capital, o sea, eso tiene que ver con la gestión de capital, cómo yo cuido cada inversión que hago, cómo invierto responsablemente cada porcentaje. Pero la gestión operativa o del análisis se refiere a lo que tú buscas obtener. En este caso, si tú reduces tu stop loss, por ejemplo, hasta este punto, que lo vamos a reducir por este máximo de acá, date cuenta que acá tenemos un máximo y como te habíamos dicho, como ya te comenté en el inicio de la clase, cada punto mínimo y máximo en el precio son puntos de interacción, puntos de reacción importantes, porque te está diciendo que el mercado aquí cayó, retrocedió. Por lo tanto, este punto también te sirve como un parámetro para tú decidir colocar tu stop loss hasta acá nada más, algo así. Bien, entonces tú ingresas tu operación en la línea de tendencia, reduces tu stop loss, te vas al máximo anterior, que es este que tenemos acá, e inmediatamente tenemos una gestión de 1 a 2,96, es decir, 1 a 3. Esta es una inversión que ya vale un poco más la pena, por simple lógica. Estás invirtiendo $100, por ejemplo, y si ganas, los vas a convertir en 300. Entonces ya es una inversión que tiene una gestión un poco más adecuada. ¿Sí? Este ejemplo que hemos visto de la línea de tendencia literalmente es el resumen de cómo utilizarlas de manera correcta o de una manera más sana. ¿Ok? ¿Por qué? En los libros normalmente lo que te dicen es, tú tienes una tendencia, tú trazas tu línea y operas la reacción del precio en cada uno de los topes que tiene aquí hasta que la línea rompa. Es decir, va a llegar un momento en el que el mercado hará esto.
va a romper la línea de tendencia. Cuando la rompe, según esta metodología o este concepto, te está hablando de un cambio de estructura. Te quiere decir que a continuación tú puedes esperar esto que se conoce como un retroceso, lo voy a poner de color amarillo, pero también se le dice pullback. ¿Sí? A esto también se le conoce como un pullback. Así es como se lo va a conocer, sobre todo en estos libros o en canales de YouTube. Este es el famosísimo pullback. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿para qué te sirve el pullback? Para que tú ese instante, en tu misma línea de tendencia, que a la vez es un soporte del precio, y cuando un soporte se rompe, se vuelve resistencia. Eso es lo que nos dice la teoría. Tú esperarías acá un movimiento en ventas. ¿Sí? Quiere decir que acá vas a tomar tu herramienta de posición corta o de short y colocas una operación. Asimismo, puedes tenerlo hasta el máximo anterior y esto hasta tu último, hasta tu mínimo anterior, perdón, y acá a tu siguiente máximo de la tendencia bajista, ¿no? Y aquí tendríamos una operación de 2,13, ¿sí? 1 a 2,13. Entonces, esta es la forma en la que normalmente nos han enseñado a utilizar las líneas de tendencia. Esto tú lo vas a encontrar en cualquier curso o en cualquier libro de trading, sobre todo los que se comercian, ¿no? O incluso se regalan a veces en los brokers. ¿Sí? Entonces, ellos, ¿qué te dicen? En cada reacción del precio, tu compra. Es decir, tú estarías buscando comprar aquí, aquí y aquí. Y si te rompe, recién ahí estarías pensando en las ventas. Bien, y aún así quiero que sepan, aunque suene muy loco, que esto aún así es más sano que no ver gráficas. Si tú no ves gráficas y tú estás transaccionando, comprando un activo financiero, quiere decir que tú estás ingresando en cualquier punto de la tendencia. Tú pudiste haber ingresado, por ejemplo, aquí en la mitad, en pleno rally, por acá, por acá, por acá. O sea, por pura convicción pudiste estar compra y compra y compra. ¿Cuándo se da esto? Bueno, cuando el mercado hace impulsos, como por ejemplo esto, mira esto de aquí. Suponte que tú estabas esperando una inversión aquí en esta zona. Ya estabas esperando por aquí comprar, por algún motivo, no importa la metodología ahorita. Simplemente esta zona era tu zona de compras. Y de pronto tú vienes a ver el precio y el precio hace un rally. ¡Boom! Ese instante, ¿qué es lo que piensa la mayoría? Se nos fue. Se nos fue PON, que dicen muchos por ahí. Se nos fue Bitcoin, se fue. ¿Qué hacen? No se quieren quedar fuera del movimiento. Compran. Compran. ¿Qué hace luego el mercado? Corrige. Lo más seguro que para este momento en el que el precio ya está por debajo de tu punto de compra, tú ya vendiste. Tú ya cambiaste la posición o al menos lo mínimo que vas a estar es triste y deprimido. Porque no se dio las cosas a tu favor, estás perdiendo dinero, le metiste ahí un dinero que no podías perder, dinero de un préstamo o dinero que tenías ahorrado y que de pronto lo estás viendo desaparecer en un instante. Y luego, ¿qué hace el mercado una vez que te saca de posición? Se va, ahora sí se va sin ti, porque ya no estás dentro, ya vendiste, ¿no? De ahí nacen estos dichos de los holders, de qué pasa si el mercado cae, acumulamos más, porque es preferible irnos a la luna, ¿no es cierto? Juntos todos, o nos vamos a la luna o nos vamos al infierno, dicen por ahí muchos holders. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Ya es una postura que simplemente no lo vamos a decir ni bueno ni malo, pero habla de que tú eres principiante en los mercados financieros. Así de simple. Y todos venimos de aquí, no se sientan mal. Todos venimos de esto, todos, todos, todos. No hay nadie que no haya pasado primero por aquí para llegar luego a entender los mercados. Entonces, imagínense, esto de acá al menos pues ya les da un poquito más de claridad, ¿no? Dices, bueno, tengo una línea, yo sé que ya tengo una tendencia que está conformada por altos y bajos más altos, y si yo trazo mi línea de tendencia, voy a poder estar compra, 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 compra en puntos de retroceso. Bien, pero lo que yo te doy ahora es una mejor perspectiva o por así decir un tip para que tú operes líneas de tendencia. ¿Cuál es ese tip? Que siempre que tengas una línea de tendencia, primero que nada debes asegurarte que sea tendencia. No es lo mismo tener esto o tener esto que tener esto. Una línea de tendencia bien pronunciada es lo que nosotros queremos, bien pronunciada. ¿Sí? No queremos una tendencia así, no queremos esto. Esto no sirve. Esto no es una línea de tendencia, puede ser otra figura, pero no es una línea de tendencia. Entonces, las mejores líneas de tendencia para que tú puedas operar a favor de tendencia es cuando están bien inclinadas, bien pronunciadas. Y ahí vamos a seguir estas pequeñas reglas. Punto número 1 de inicio de tendencia, punto número 2 de confirmación, punto número 3 la entrada.
Y luego de esto, no se olviden que toda línea de tendencia puede tener una ruptura, lo que quiere decir que un momento el precio vendrá y romperá esta línea. Ese instante tú puedes estar buscando el cuarto movimiento o el cuarto punto, la cuarta reacción, en teoría es la segunda posición que tú tomas, y esto sería en ventas. ¿Ok? Viene el precio, rompe, una vez que rompe debe ser un pullback y tú puedes ingresar en ventas. Lo que quiere decir que con una línea de tendencia tú vas a poder tomar solamente dos posiciones en el mercado, específicamente dos. Al tercer punto de reacción de la línea y a la ruptura en su retroceso o pullback, convirtiendo este soporte en resistencia. ¿Ok? Esto es todo respecto a las líneas de tendencia, absolutamente todo lo que podemos hablar, y lo mismo aplica si es que es bajista, exactamente lo mismo. Tú tienes una tendencia bajista bien pronunciada y asimismo, aquí la exageré un poquito, asimismo tú vas a buscar tu punto número 1 de inicio de tendencia, tu punto número 2 de confirmación y tu punto número 3 para operar a favor de la tendencia en ventas, y el momento en el que el precio rompa tu línea, tú puedes esperar el pullback y comprar. ¿Sí? En este caso, comprar. Aquí le hice demasiado lateral. Ya, entonces una vez que el precio rompe, tú puedes esperar esta compra de acá. Bien, esto en cuanto a líneas de tendencia. Vamos a ver un par de ejemplos. Voy a borrar esto que tengo al lado de aquí. Si gustan, en este momento pueden tomar una pequeña pausita, tomar agua, un respiro, un snack, lo que sea que nos ayude siempre a mantener la concentración, la mente fresca al momento de aprender. Eso es importantísimo, muy importante, muy, muy importante. La concentración, la claridad en el mercado. Todo eso va llegando con el análisis, ¿no? Pero como les digo, claro que uno puede aplicar ciertos hábitos que nos ayuden a tener una mejor forma de gestionar el mercado. El día de hoy veo que estamos varios conectados, no sé cuántas personas nomás están aquí. Si es que hay personas que estén con dos dispositivos, me avisan, por favor. Es importante que estemos solo los miembros del programa intensivo. Por aquí está Paul también, mi hermano, bienvenido. Entonces, él no cuenta como estudiante, ¿no? Entonces, obviamente, de ahí viene ese tema. Bien, ahora, veamos, por ejemplo, vamos a buscar alguna línea de tendencia interesante. Estoy en el cel y en mi lab. Excelente. Sí, les recomiendo mucho que utilicen el computador a la hora de ver clases y sobre todo a la hora de analizar. Acostúmbrense al computador, no analizamos en el celular. Podemos tomar posiciones en el celular, a lo mejor, eso sí, las posiciones, pero analizar ya es otra cosa. Analizar, yo sí que se lo recomiendo, solamente el computador. Tenemos una línea de tendencia por aquí. Vamos a esta línea de tendencia por acá. Vamos a ver cuál más podemos identificar aquí en el mercado. Aquí estamos, sabes que aquí estamos en una temporalidad muy amplia. De hecho, eso les iba a comentar. ¿En qué temporalidades? Ya que aún no lo han preguntado. A ver, permítanme leer sus comentarios. Fer, en una tendencia alcista o bajista, al tocar el soporte o la resistencia respectivamente, el primer toque dijiste es la tendencia, la segunda la confirmación y la tercera es la entrada. Al tercer punto donde reacciona tu soporte o resistencia o tu línea de tendencia, tú lo utilizas para ingresar al mercado a favor de la tendencia. ¿Sí? Cuidado, a favor. Importantísimo tener eso presente, es a favor de tendencia, no en contra. Aquí estamos aprendiendo la operativa donde la tendencia es tu amiga. Y entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos una línea de tendencia. ¿Cierto? Aquí tenemos esta línea de tendencia. Vamos a ver otra. ¿En qué temporalidades podemos ver esto? H4, H2, diario, sobre todo H4. Si tú en H4 vas a encontrar muy bonitas líneas de tendencia. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una donde el mercado ha dado su punto inicial de inicio de tendencia, ¿no? Valga la redundancia. Punto 2, confirmación. Y en teoría, punto 3, podríamos estar empezando a especular una compra en esta zona de aquí.
Y el tema de hoy también será falsas rupturas. Justamente hablaremos de cuándo es una ruptura de la línea, una ruptura real o cuándo es solamente una falsa ruptura. Entonces, todo depende, ustedes se van a encontrar con ciertas problemáticas a la hora de operar líneas de tendencia. Justamente yo acabo de borrar este gráfico para que se den cuenta que estos son unas de las cosas que sucede cuando tú estás operando líneas de tendencia. Tú crees que ya tienes la línea, ¿no? La tienes bien trazada por los puntos de confirmación, pero a veces el precio te rompe esas líneas. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Tú ya te transportas inmediatamente a ver ventas y luego los movimientos igual continúan al alza. Entonces, todo eso lo vamos a estar revisando en tiempo real. Por ejemplo, aquí ya nos rompió. Hay dos opciones, ¿no? Podríamos darnos cuenta que aquí ya fue rota la línea de tendencia y teníamos que haber entrado en ventas, o podemos actualizar la línea, pero no me gustaría en este caso porque queda demasiado inclinada. A nosotros nos gusta ver líneas de tendencia que realmente marquen tendencia, ¿sí? Pero con todo vamos a dejarle esta aquí, vamos a ver hasta qué punto nos puede llegar el precio a respetar o a qué punto empieza a subir. Ya, miren, ahí recién sube el punto número 2. Entonces quiere decir que acá recién estarías identificando un punto 2 de tu línea de tendencia. Vamos a estirarlo. Vamos a darle play. Ahí vuelve a tocar el mercado. Rompe y vuelve a subir. Qué bonito. Bien, entonces así básicamente es como tú vas trabajando con el tema de líneas de tendencia, las vas actualizando, eso es lo que hacen la mayoría, o sea, ya tienen la línea, si no le respetó, ya dependiendo cómo hayan colocado su stop loss, porque en teoría tú debías haber entrado, por ejemplo, en este otro punto, tenías tu stop loss por debajo del mínimo anterior, y esta operación era hasta el máximo siguiente acá, y tenías una operación ahí. Nos estopió 3 veces, dice, a ver, en realidad, una, solo una. Sí, la de acá, que la sacó en stop loss, aquí le actualizamos. Y acuérdate que tu stop loss tú le envías a tu mínimo anterior si es que está cercano, o a tu soporte, en este caso, convenía al mínimo anterior, que es este precisamente de aquí, donde topó el precio. Y tu take profit le mandabas al máximo. Entonces es esto de aquí, es un 1 a 29. Y ahí se dio la operación. Vamos a ver en qué punto el mercado rompe. Miren, ahí por ejemplo está rompiendo. Se consolida, eso es una consolidación, ¿no? Acuérdense que según estos conceptos o estas herramientas, tú no operas el mercado cuando no tienes tendencia. Si el mercado está consolidado, no hay tendencia. Esta línea de por sí realmente no me gusta porque date cuenta que cada vez se inclina más, más y más y queda más lateral y la idea es que sea una tendencia pronunciada. Pero sea como sea, aquí le pudimos haber sacado un profit nada más de 1 a 96. Estarías en equilibrio porque tal como viste, perdimos una, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cuanto a líneas de tendencia, las reglas son simples. Tenemos por un lado la forma de ingresar, por otro lado la forma de confirmar, pero como les digo, ¿no? Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Quiero que sepan que todo esto que estamos estudiando en este momento es simplemente para tener un entendimiento inicial del mercado. Esto es lo primero que se conoce cuando tú vienes a los mercados financieros, las líneas de tendencia que viene del chartismo de la acción de precios. Es lo que todos hemos conocido cuando llegamos a mercados financieros. Y nosotros, por supuesto, no lo vamos a dejar de lado, puesto que esta información es básica y fundamental para entender el precio. ¿Qué actividad les voy a pedir que hagan con esto? Justo lo que hicimos en clase, ¿no? Que ustedes tracen líneas de tendencia, encontrando buenas tendencias pronunciadas. Por ejemplo, este de aquí está muy bonito, dense en cuenta este ejemplo. El mercado aquí nos regaló la ruptura, sobre todo, para operar en ventas. Miren, tenían... Para que se dé cuenta también, como les decía al inicio, lo más natural es que en el mercado tú pierdas. Mira, tienes dos. En teoría acá tú entrabas la tercera. Y sí que se dio un poquito, una reacción, pueden ver aquí. Pero para nada llegó al máximo siguiente o al anterior que tenemos al lado de acá. Entonces no hubo tal profit. Sin embargo, el mercado sí rompe. Una vez que rompe la línea, tarde o temprano terminó utilizando con pullback como una resistencia esta línea y nos entrega las ventas hasta el máximo anterior, digo el mínimo anterior, ahí está. Entonces las ventas se dieron en esta línea, pero no se dio la compra, directamente hubo los 3 toques, la ruptura, la confirmación y la venta, ¿no?
Entonces, o el pullback y la venta. Entonces, tenemos aquí cómo se va utilizando esta herramienta. Es una herramienta muy simple, pero que nos da ya desde este momento un breve vistazo de cómo manejar las tendencias, ¿no? Cómo saber cuando tienes una tendencia o cuando el mercado está lateralizando. Si acuérdense que aquí todavía no operamos tendencias laterales, no operamos consolidaciones, por ejemplo esto, miren, todo esto de aquí lateral. Ahí no hay tendencia, no hay impulsos, no hay retrocesos. Bien, vámonos ahora con el siguiente tema. Si tienen preguntas de líneas de tendencia, con gusto me las hacen y si ya está clara las reglas, la tarea es muy simple. Nos vamos a cualquier gráfico y tal como hicimos aquí, trazamos líneas de tendencia para entender cómo pudimos haberlas utilizado en caso de hacerlo, sobre todo en H4. Sí, importantísimo trabajar estas temporalidades para encontrar mínimo H4, para encontrar buenas líneas de tendencia, buenos soportes, buenas resistencias. Y el tema siguiente que vamos a tratar el día de hoy justamente son los soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes y resistencias? Bueno, vamos a verlo primero en teoría. Los soportes y resistencias son simplemente otras zonas de interacción que las vamos a ver de esta forma. Va a ser un punto importante del precio, pero ese punto tiene que ser un punto extremo donde el mercado haya cambiado de tendencia en algún momento. Por ejemplo, suponte que tú tienes acá esta tendencia alcista y de pronto en este punto el mercado decidió caer. Bien, por otro lado, también tendrías este extremo de acá, donde el mercado subió, porque probablemente en el pasado haya tenido una tendencia bajista que se convirtió en alcista. Bien, entonces estas zonas extremas, estas zonas donde tú ves que el mercado tuvo una interacción fuerte, por ejemplo, aquí pueden observar esto, miren, a partir de ese punto el mercado cae todo esto. Cuando tú ves esos puntos de interacción del pasado, vienen siempre del pasado, tú sabes que a futuro pueden ser una zona de reacción del precio. Esto también tiene que ver justamente con la teoría de acción del precio, que no es más que el mismo comportamiento del precio ante ciertas zonas de interés y el mismo comportamiento al desarrollar sus tendencias. ¿Sí? Eso es la acción del precio. Entonces, si tú tienes esto y tienes este soporte, esta resistencia y este soporte, y por ejemplo ves que el mercado se está aproximando al soporte, ¿quién me dice qué es el movimiento o qué tipo de transacción deberíamos realizar ese momento? Por pura lógica. ¿Quién puede ponerme en los comentarios qué vendría ahí? Oscar dice un long, una posición larga. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más participa? ¿Qué es lo que vendría en ese instante? Compra, muy bien. Exacto, ¿no? Entonces lo que viene en este instante son las compras. Pero ¿cómo compramos y cómo vendemos? Bueno, según los libros, en realidad cada punto de interacción es un soporte y una resistencia. Y les cuento que una vez en mi vida, creo que era en el 2019 de haber sido, yo estaba en un curso de soportes y resistencias de acción de precio. Y este mentor no solamente buscaba un buen, o sea, yo se lo recomiendo a esto, cuando trabajemos esta herramienta, siempre verlo desde H4, asimismo H4 y Daily también, y que sean puntos extremos, ¿no? Pero este mentor, supuesto mentor que tuve, hacía esto. ¿Ya? Y ahí lo que él buscaba es, como el mercado, por ejemplo, digamos, viene al techo, vende. Viene al piso, compra. Si lo rompe, ya sabes, pullback y a favor. Vuelve a otro techo, vendes. ¿Ya? Y él decía, básicamente, que el mercado se encerraba en cada una de estas zonas, ¿no? Y las iba así escalando. Es como que iba subiendo piso por piso. Y él utilizaba, o nos enseñó a utilizar los soportes y resistencias de esta manera. Y esto es lo más común, o sea, esto tú lo vas a ver en YouTube y en todas partes que te den un curso de soportes y resistencias. Ya suponte que aquí tienes de este soporte. Ya, vamos a poner 3 líneas, ¿no? Y el mercado viene aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero buscan la venta. Si es que esto es una resistencia, buscan vender. Si lo rompe, al igual que lo vimos con la línea de tendencia, esperan un pullback y ahora compran. Porque la resistencia se volvió soporte. Luego el mercado viene acá, quieren vender. Si se les da la venta, excelente, ¿no? Muy bien, ganaron dinero. El momento en el que rompe, otra vez buscan pullback, compran. Y se van en compras. ¿Ya? Entonces, básicamente, un soporte o una resistencia es una zona de reacción. Y el mercado, o el precio más bien dicho, cuando llega a esta zona, si la respeta, tú la tomas como un movimiento contrario a lo que es tu tendencia, por ejemplo, en este caso ventas, y si la rompe, directamente lo utilizas para ir a favor.
¿ok? Esa es la forma en la que se utiliza soportes y resistencias. Por eso dicen que el soporte una vez roto se vuelve resistencia y la resistencia una vez rota se vuelve soporte. Por este chiste, yo le digo así con una expresión, ¿no? Por este chiste te cobran 400, 800 dólares por mostrarte un curso de soportes y resistencias. Y básicamente lo que te enseñan aquí es a trazar tus soportes, tus líneas de reacción y bajar temporalidades. Por ejemplo, suponte que esto lo viste en H1, pues te vas a 5 minutos y tratas de comprar en el caso de aquí, vender si llega acá, si rompe, esperas pullback y sigues comprando y así vas trabajando con los soportes y resistencias. Así de simple como se está bien. Si nosotros queremos pulir un poco más nuestro entendimiento de soportes y resistencias, tenemos que saber que asimismo tiene ciertas reglas. Víctor dice, Fer, en velas japonesas es como más difícil trazar la línea de tendencia, ¿no? Es que tú no tienes que trazar vela por vela, tienes que ir viendo los extremos. Por ejemplo, aquí toda la tendencia está formada por velas japonesas. Mira, todo impulso tiene velas, velas, cada retroceso, velas, 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 velas. También vamos a hablar de velas japonesas, no se preocupen. Pero tú lo que haces es buscar el punto de reacción, por ejemplo, aquí que es alcista, mira el punto más bajo, aquí. Y es justo una mecha. Oh, ahí llegó. Viene acá, mira cómo reacciona. Justo en este punto toca y ahí está. Y acá lo mismo. Pero ya que acabas de mencionar eso, te cuento que si puedes utilizar un tip para trazar líneas de tendencia, tú te vienes a tu gráfica, a esta plataforma, para las que no lo conocen o no estuvieron en la anterior clase. Esto simplemente es una plataforma donde tú puedes operar los mercados y donde tú puedes revisar cualquier gráfico de cualquier mercado o instrumento financiero. Esta página se llama TradingView, tradingview.com. Bien, y tiene un plan gratuito donde tú ya puedes observar todo. Los planes pagos lo vamos a estar utilizando ya cuando trabajemos con los mercados realmente. Ahí sí que podrías pagar un plan, no te cuesta más de 15 dólares por mes, 15, 16 dólares por mes, o puedes pagar anual, te sale más económico y te da ciertos recursos adicionales. Pero con el plan gratuito es más que suficiente para que empecemos a trabajar. Entonces, tú puedes venir a la sección, aquí mira, al lado de indicadores donde dice velas, justamente, le das clic y puedes seleccionar distintos tipos de gráficos. En este caso, te recomiendo utilizar el gráfico de líneas. Y con el gráfico de líneas, tú puedes entender de una manera más práctica dónde está haciendo la reacción de tus líneas de tendencia. Como por ejemplo aquí, mira que aquí se cumple muy bien. Tenemos punto 1, punto 2 y el punto 3 viene a ser la compra. A tu mínimo anterior o al soporte, ahí está. Al máximo siguiente que tenías, ahí, casi un 1 a 2. Y tenías una pequeña compra. Bien, entonces se dio la compra al tercer punto de reacción. Excelente. Bien, entonces tú le puedes poner gráfico de líneas y así vamos entendiendo un poquito mejor las tendencias. Luego vamos a estar utilizando solo gráficos de velas, nada más. Bien, entonces volviendo al tema de soportes y resistencias, les quiero dejar algunos tips. Si el tema de hoy vamos a hablar líneas de tendencia, soportes, resistencias, canales de tendencia y falsas rupturas. Si nos da tiempo, que no creo, hablaremos de velas japonesas. Los soportes y resistencias son esas zonas de reacción donde el mercado en su momento hizo un cambio o una continuación de estructura, pero sobre todo un cambio. Eso es más importante cuando tenemos un cambio. ¿Sí? Porque está hablando de una zona muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos toda una tendencia alcista y de pronto en este extremo el precio cae. Este es un buen punto para que cuando algún momento el mercado llegue, te dé una reacción. Y lo mismo acá, ¿no? Teníamos una tendencia que venía cayendo y de pronto acá decidió subir y tenemos este soporte, le vamos a poner de color verde. Bien, entonces si tú ves que el mercado está llegando a un soporte tan importante como este, por lo general los vamos a ver siempre en inicios y fines de tendencia. Por lo tanto, para ver buenas tendencias, H4 para arriba, tú puedes operar aquí siguiendo ciertas reglas. La primera que te diría que no hagas es tratar de comprar desde el inicio. O sea, que el precio llegue y tú ya estás colocando tu orden de compra. Claro que la especulación son compras, pero la decisión de comprar no te la recomiendo todavía. ¿Cuándo podríamos comprar? Cuando el mercado ya te haya respetado, por ejemplo, una vez y de preferencia 2 veces. Ya, entonces tú puedes entrar a la segunda. Bien, esa sería una opción. Tienes un toque y nos vamos al segundo toque. A tu máximo anterior, puede ser aquí o lo puedes estirar hasta de acá el mayor. Entonces puedes tener una operación de este tipo. Otra opción que tú tienes también
ya dependiendo cómo el mercado te llegue, es importantísimo cómo te llegue. Si, por ejemplo, el mercado te llega con fractalidad, como está haciendo aquí, ¿qué quiere decir fractalidad? Que tienes impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si te está llegando de esta forma, preferible no entrar directo. No entrar directo. Bien, pero si el mercado te llega con fuerza, así, mucha fuerza, sí que podrías estar haciendo una compra directa. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que cayó, cuando venga una zona de reacción, con esa misma fuerza va a, valga la redundancia, reaccionar o interactuar. Entonces ahí, si tú ves liquidez, esto ya les voy introduciendo algunos conceptos, cuando tú ves un rally puro, sin retroceso, sin fractalidad, eso se le conoce como liquidez. Por ahora no se preocupen por entender esto, solo es para que ya cuando lleguemos a estudiar la liquidez, ya no les tome de sorpresa el concepto, sino que ya sepan más o menos de qué trata. ¿Sí? Por ahora no es el tema, pero sí que puedes tomar una referencia de que el mercado viene con liquidez, puedes empezar a buscar la primera compra del soporte, sobre todo si es un buen soporte, ¿no? Un soporte identificado del pasado, algo que valga la pena. ¿Dónde más puedes ver soportes y resistencias también? No solo los extremos, sino que bien, sí puedes buscar donde hubo otra reacción. Por ejemplo, aquí, date cuenta que acá hubo dos, tres toques, ¿no? Vino el mercado aquí, lo respetó, acá lo respetó, luego lo rompió, y acá de nuevo. Entonces, si tú, por ejemplo, tenías al precio llegando a este punto, y aquí les viene el segundo tip de los soportes y resistencias, el primero, no entrar directo, y el segundo, operar a favor de tendencia, ¿no? Eso es muy importante. Si tú tienes aquí un soporte o una resistencia que se está convirtiendo en soporte en este lado y acá nuevamente al ser rota se convierte en resistencia, lo puedes utilizar a favor de la tendencia, porque es una zona importante, una zona donde el mercado reaccionó más veces y tú lo podrías utilizar a favor de tendencia. Ahí vale mucho la pena. Es a favor. Estás en tendencia bajista, entonces tienes una zona de reacción importante que te permite ingresar una venta. Y puedes tener más. Por ejemplo, aquí tienes otra interesante. Mira, el mercado aquí tiene esta resistencia y en futuro le volvió soporte. Entonces, esa también podría llegar a valer la pena si es que llega, ¿no? Si es que el mercado llegaba acá, tú tomabas ventas, ¿sí? Ventas porque estás a favor de la tendencia y te unirías aquí, ¿ya? Entonces, dense cuenta una cosa. Si bien el gráfico se ve rayado, porque tengo las extremas, tengo estas que cruzan, no son al azar, no es lo mismo que agarrar simplemente una tendencia y decir que como este es un máximo, como es resistencia, como este es otro máximo, resistencia, como este es otro máximo, resistencia. No, si bien hay más líneas, llegan de zonas del pasado donde el mercado o el precio interactuó. Y acuérdense que todas estas son zonas de interacción. De ahí están naciendo estas resistencias o soportes que utilizamos para operar a favor de tendencia. Y cuando ya la tendencia está por finalizar y está acabando así como lo es, y ya hizo toda una extensión ya equivalente a lo que en un momento fue una tendencia alcista, que está por el lado de aquí, la vamos a poner de color verde, claro que en ese instante tú ya puedes empezar a especular la compra en este soporte, pero no directa. Acuérdate, ese es el otro tip. Uno es no entrar directo, o más bien dicho, uno, operar a favor de tendencia, y si es que vas a operar en contra, no entrar directo, sino en el retroceso. Una vez que ya tocó la primera vez el precio del soporte, sube, y este retroceso te puede servir claramente para que tú compres, ¿sí? Ya estarías uniéndote por acá, por fractalidad. Y a esto ya le puedes añadir otras cosas, ¿no? Incluso la misma línea de tendencia. Ya aquí, solo aquí sería una excepción para entrar desde el segundo punto. Si tú quieres, aquí puedes aplicar ambas reglas, ¿no? Entonces ya tienes la línea de tendencia, tienes dos toques, te esperas un tercero y entras. Ya, tanto al segundo como al tercero, pero aquí porque estamos confluyendo soportes y línea de tendencia. Entonces, gracias a eso, te atreverías a entrar anticipadamente en un segundo toque o una segunda reacción de la línea de tendencia. Pero acuérdate, es porque estás complementando el soporte, que es el nivel verde que está acá. Bien, entonces, esto en cuanto a soportes y resistencias. Lo mismo, H4, segundo a favor de tendencia, H4 para arriba, H2, H4 diario, recomendable. A favor de tendencia, de preferencia, son zonas de reacción importantes como las que vemos aquí, donde hubo una reversión o donde hubo más interacción del precio en el pasado. La liquidez
Sí, lo vamos a estudiar más adelante, mi hermano, pero por ahora lo único que tienes que ver es esto, mira. Mira cómo el precio, por ejemplo, aquí, esta no es una liquidez muy pura, pero sí quiero que te des cuenta que el mercado aquí solo cae y tiene retrocesos casi que ni se notan. Es una caída fuerte. Pero en cambio, date cuenta, por ejemplo, acá, mira esta caída. Te voy a encerrar con cuadrados. Mira, impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Y acá cae, directo. Entonces, gráficamente la liquidez se la ve de esta manera, ¿no? Habla de volatilidad en el mercado. Te está mostrando una caída que no tuvo tiempo de corregir. Una caída fuerte, una caída que directamente llevó al precio de un punto a otro, sin darle la oportunidad de hacer descuentos, retrocesos, ¿no? Entonces, eso es la liquidez, pero claro, lo vamos a estudiar más adelante. Ahora simplemente era para que tú diferencies cuándo entrar directo en un soporte o resistencia y cuándo esperar una confirmación. La confirmación en un soporte también puede ser un cambio de estructura. ¿Qué es el cambio de estructura? Mira, vamos a dibujarlo aquí. Tú tienes una tendencia bajista. ¿Quién me dice cómo se compone una tendencia bajista? Por el chat o por micrófono, como quieran, pero sí es importante que participen. Los leo. Víctor dice bajos más bajos. Así es. Y altos más bajos. Muy bien, lo complementaste muy bien, Víctor. Isaac dice bajos más bajos, te faltó los altos. Alberto dice 5 ondas, eso todavía no lo estamos viendo, mi hermano. Lo vamos a ver en la siguiente clase de ondas de Elliott. Por ahora estamos hablando específicamente de estructura básica, de cómo se componen las tendencias y de las herramientas de chartismo y acción de precio. Las herramientas que vemos el día de hoy son líneas de tendencia, soportes, resistencias y vamos a finalizar con canal de tendencia. Sí, Carito, tal cual como dijiste, bajos más bajos, pero no te olvides de los altos. ¿Cuáles son los altos, por ejemplo, en la tendencia bajista? Estos. Mira, este es un alto, porque el precio cae, sube, alto, cae, esto es un bajo, porque cayó, hizo un bajo más bajo que el anterior. Y luego sube de nuevo, esto es un alto. Entonces las tendencias están conformadas por altos y bajos, más altos o más bajos, dependiendo del tipo de tendencia. Si es bajista, altos y bajos más bajos. Si es alcista, altos y bajos más altos. Bien, entonces, ¿cuándo tú tienes un cambio de estructura? Cuando uno de tus altos más bajos, en este caso, es roto. ¿Quién me trata de marcar? Les voy a encerrar todos los altos de esta tendencia bajista y todos los bajos. ¿Quién me dice cuál es el último alto de la tendencia bajista? ¿Quién le marca? Pueden rayarle así una línea horizontal. Eso, muy bien, Oscar. Muy bien, ese es el último alto más bajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese punto es roto, así, eso significa que tú tienes un cambio de estructura. A esto se le conocen en diversas metodologías como el famoso market shift. También se le llama el choch. ¿Por qué el choch? Porque está en inglés, pero lo que significa es cambio de carácter, ¿sí? O también cambio de tendencia. O sea, es por simple comportamiento. Esto también es el entendimiento de la acción del precio. ¿Sí? La acción del precio te habla cómo se conforman las tendencias, cómo son rotas las tendencias, cuándo cambia de dirección, ¿no? En este caso, el precio está rompiendo el alto anterior, lo que quiere decir que tú puedes esperar un retroceso y comprar. Bien, aquí puedes utilizar este punto, que es justamente el market shift, para posicionarte en compras. Es decir, estarías buscando algo parecido a esto. Ya tu máximo siguiente, hasta ahí. Tienes dos targets, ¿no? Uno sería este y otro sería este. ¿Qué es lo recomendable? Acuérdense siempre reducir el stop loss, entendiendo las zonas de reacción que tienes a continuación. Por ejemplo, aquí tienes una zona de reacción interesante en ese bajo, lo podrías dejar solo hasta ahí. Bien, ¿por qué estamos tomando un cambio de estructura? Porque tenemos un soporte importante, que es este verde de aquí, que de hecho lo voy a resaltar más, ahí está, ese soporte, y porque tenemos una tendencia bajista pronunciada, una tendencia que está llegando a una zona importante, y por lo tanto tú puedes no ingresar directo, pero sí podrías buscar una confirmación, y esa confirmación es el cambio de estructura para que luego tú puedas irte en compras. Bien, esa es la forma en la que yo te recomiendo utilizar los soportes y resistencias. Son algunos tips para que no cometas el error que cometí yo en un curso de $600, donde el mismo mentor agarraba sus tendencias y trazaba todos los puntos altos y bajos. Y hay otros que son un poquito más sinvergüenzas y hacen esto.
con respeto a esa palabra, simplemente por molestar, ¿no? O sea, son tan arriesgados que te están marcando esto. O sea, imagínate lo rayado que va a estar tu pobre gráfico. ¿Cómo vas a estar operando? Vas a estar confundido, ¿no? Vas a estar viendo muchas líneas y tarde o temprano eso te va a distraer. Entonces ellos marcan todo punto de reacción y tratan de agarrarle al precio donde sea con tal de tratar de sacarle dinero al mercado. Dice Luis, Fer, si no se rompe por completo ese alto más bajo, no se podría buscar compras. Justamente eso nos lleva al tema de las falsas rupturas. Cuando tú tienes una ruptura real, muy buena pregunta, mi estimado Luis, me parece que eras, ¿no? Sí, Luis. La pregunta que tú dices es, ¿qué tal si no hay una ruptura, ¿no? ¿Qué tal si solo viene el mercado, hace algo como esto? ¿Cómo tú sabes cuando hay una ruptura válida y no? Eso lo vamos a ver con el lenguaje de las velas. Cuando una vela, o que tú tengas una al menos, ¿no? Al menos una vela por fuera, con volumen y completamente por fuera, ahí tú tienes una ruptura. Vamos a dibujar el cuerpo de la vela y le voy a colocar sus respectivas mechas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú debes ver una vela con mechas por fuera, toda la vela. Cuando tú tienes, por ejemplo, el cuerpo así, entre ambos puntos, eso es una falsa ruptura. Y peor aún, si tú lo que tienes es mecha, falsa ruptura. Bien, no quiere decir tampoco que porque es una falsa ruptura, entonces no se pueda dar el movimiento. Claro que sí se puede igual ir al alza. De hecho, muchos en sus metodologías, ya con que el precio rompa, o salga, más bien dicho, por fuera del máximo anterior, para ellos eso ya es un cambio de estructura. Entonces, asimismo, como hay quienes se pelean en qué metodología es mejor, hay quienes dicen que no, que es mejor con cuerpo, otros con mecha. Te puedo decir que tienes una ruptura más específica cuando realmente el mercado saca velas de aquí. Así. En ese instante tú tienes una ruptura y ahí puedes validarlo. Bien. Y si no lo hace, pues lo que podrías esperar, suponte que porque estamos operando soportes, ¿no? Tú podrías igual todavía tener presente que el mercado puede salir por fuera del soporte, pero lo mismo, si no lo rompe con contundencia, tú puedes utilizarlo para operar recién acá. ¿Por qué acá? Porque sería recién tu segundo toque. Aquí tienes uno y acá ya tienes el segundo, entonces ya te lo está validando. Bien, la mecha se tiene que buscar en la temporalidad en la que estamos analizando exactamente. Porque tú estás viendo, por ejemplo, un soporte de H4, entonces ves el precio que llegue acá, la ruptura debe ser también en H4, o al menos en H2, o sea, tiene que seguir siendo la estructura mayor, por así decirlo. Bien, pero mientras no hay una ruptura, lo mismo acá, suponte que tú quieres utilizar este soporte o quieres entender cuándo va a ser ventas. Bueno, primero que tienes a favor la tendencia, eso sería la parte buena. Tienes a favor la tendencia bajista, entonces lo que tú deberías estar esperando acá es que el mercado rompa con contundencia por fuera. Una vez que rompa con velas por fuera, tú esperas un pullback y te vas en ventas. Si no hay ruptura, significa que todavía puedes buscar las compras. No simplemente el hecho de que haya salido, esto se conoce como una toma de liquidez. También lo vamos a estar estudiando después, pero como yo les digo, ya me van a ir conociendo en cada clase. Yo les trato de ir introduciendo ciertos conceptos poco a poco, para que llegado el momento en el que los vamos a estudiar, no les agarren como algo nuevo, sino como algo que ya a breves rasgos lo iban conociendo. Entonces esto es una toma de liquidez. Bien, por ahora solo acuérdense eso, ¿no? Es una ruptura pero no válida, eso es una toma de liquidez. Pero si es que rompe con contundencia, tú ya podrías estar pensando en un pullback y ventas, hablando específicamente de soportes y resistencias, que es el tema de hoy. ¿Cuál es la tarea que vamos a hacer? Y lo mismo es para ventas, ¿no? O sea, si el mercado, en este caso, tú tienes la resistencia, el mercado está subiendo, ya sabes, llegó aquí con retrocesos, lo más seguro es que esperes una confirmación, que puede ser por ruptura de mercado o puede ser un segundo toque, para que tú lo valides, ¿no? Incluso aquí se forma la típica M que muchos conocen en el chartismo. Entonces se está formando esta figura que es como una M. Esto también lo estaremos viendo en la siguiente clase, en figuras chartistas, ¿no? Entonces tienes una M. Bien, pero ¿qué te está comunicando esta figura? Que el mercado no pudo sobrepasar esta resistencia, por lo tanto te dio la oportunidad acá de que tú vendas. Bien, o si no, si tenías una estructura pronunciada de esta manera y veías la ruptura de un bajo más alto anterior, en este caso bajo más alto porque es tendencia alcista, entonces tú podías haber especulado tranquilamente una venta por estos puntos. Y esto lo vamos a complementar también con Fibonacci. En la siguiente clase veremos todo eso.
Por ahora nos vamos a quedar con soportes resistencias tradicionales, tal cual como lo estamos manejando ahora, pero siguiendo ciertas reglas, ¿no? Como les digo, no es cualquier alto y cualquier bajo, son zonas importantes de reacción. Y eso ya lo vamos a ver ahorita en gráficos también. Voy a borrar todo esto, espero que haya quedado claro, si no, las preguntas son bienvenidas. Entonces, ¿dónde tenemos, por ejemplo, aquí nosotros soportes y resistencias? A ver, vamos a borrar primero todo esto. Listo. Miren, a ver, les dejo a ustedes, ¿ya? ¿Quién me marca aquí soportes y resistencias valiosos e importantes en el precio? Voy a ponerla en diario. Permítanme un ratito, solo vamos a ver este pedazo del precio. Ahí nada más. Hacemos soportes y resistencias con lo que hemos aprendido en la teoría. Muy bien. Ya no borrarán los trazos, quiero que los dejen ahí. Listo. Yo les voy a decir los que no me gustan. Ya los voy a marcar. Aquí esto no me gusta. Estos de acá tampoco. Este de aquí no. Ya. También este. Listo. Y con estos ejemplos que he trazado de los que no les veo muy agradables, quiero que ustedes mismos me respondan. ¿Por qué creen que a mí no me gustan mucho estos soportes o estas resistencias que estamos marcando aquí? ¿Qué faltaría pulir o qué le ven como erróneo en base a lo que aprendimos hoy de por qué no utilizar esas? Voy a borrar todo ahora sí. ¿Quién me puede decir por qué no esas? David dice no tiene suficientes toques. Podría ser una, pero no tanto porque sí tiene toques. Puntos extremos, exacto. Y porque se consolidó también, muy buena. Sí, pero puntos extremos, ¿no? Porque acuérdense que los mejores soportes y resistencias van a estar en los fines de tendencia. Por ejemplo, tú aquí tienes una tendencia alcista. Mira, es toda una tendencia alcista. Ahora que ya sabemos de líneas de tendencia, es una tendencia completa. Entonces, ¿dónde está el punto en el que cae el precio, deja de ser alcista? Acá tenemos ahí el más valioso, ¿no? ¿Dónde inició esta tendencia alcista? Miren acá, tenemos, por ejemplo, este punto. Estos son los más extremos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí sí podemos empezar a buscar otros por su interacción. Por ejemplo, este punto bajo de acá. Miren cómo de aquí el precio hizo un rally, ¿no? Hizo un rally poderoso aquí. Fuerte, con volumen, ¿no? Entonces tenemos también uno ahí. Donde tenemos otro. Acá, donde el mercado también está haciendo reacción constantemente. Sí, pero son, como se dan cuenta, un tanto extremos, ¿no? Lo más extremo que se pueda. Aquí tenemos otro. Ven, y esto justo, este cabe el ejemplo perfecto. Aquí tenemos un soporte, le voy a poner de color verde, una resistencia que se hizo soporte. Una de las primeras reglas que les di es operarlos a favor de tendencia, ¿no? Eso es un soporte del pasado, una resistencia que hoy se convierte en soporte del pasado. Pero ¿qué tendencia tenemos aquí? Una tendencia alcista, ¿no? Entonces viene el mercado y reacciona en el soporte, te entrega este rally en este soporte. Bien, ¿y por qué podríamos tomar directo aquí? ¿Quién me dice? Aquí valía la pena entrar directo en el soporte. ¿Quién me dice por qué? Hablando específicamente de soportes y resistencias, obvio. ¿Quién me dice por qué valía la pena entrar directo y no por confirmación? Exacto, por la liquidez, ¿no? Aquí está la liquidez. Miren, sin retroceso, pura caída, limpia. Por la toma de liquidez, dice Víctor también, sí, también, porque es una toma de liquidez. Pero aquí estamos hablando específicamente de un soporte, ¿no? Que como yo les estaba explicando, tú lo puedes tomar con confirmación, cuando el mercado te da dos toques o cuando hace un cambio de estructura. Pero en este caso, la liquidez te habla de que el mercado, como cayó con fuerza, esta zona de reacción fuerte, el precio la va a respetar a sí mismo de manera abrupta. Y el único mínimo, el último bajo y alto, más alto que tienes, era este, mira. Entonces hasta ahí iba tu target. Tú ponías la entrada en el soporte y tu anterior máximo estaba ahí. Entonces teníamos una operación aproximadamente de 1 a 4. Bien, eso en cuanto a soportes y resistencias. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer o la actividad que tienen que hacer? Justo lo que hemos estado haciendo en pantalla, ¿no? Tratando de identificar los soportes
y resistencias más extremos, más relevantes y que identifiquen cómo funcionaron en el pasado, cómo sirvieron de zonas para tomar movimientos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no llegó, estuvo cerca de llegar a este soporte y miren lo que pasó, el mercado subió, ¿no? No te dio entrada, pero estuvo muy cerca de llegar a ese soporte para dar su tendencia alcista. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la clase de soportes y resistencias. Acuérdense que este es un programa intensivo, tratamos de ir al grano, ¿sí? Porque normalmente un curso de soportes y resistencias te lo saben vender en supuestos bootcamps o mentorías que duran 2 semanas, 15 días, te cobran tus $500 por eso y te acaban de explicar en varias clases lo que te estoy explicando en este momento, porque no es muy difícil de entender. De hecho, ya salen incluso con los tips, ¿no? Directamente no vamos a trazar cualquier soporte y resistencia como hacen la mayoría, sino que vamos a estar realmente viendo puntos extremos, donde las tendencias cambiaron, ¿sí? Ahí es donde nos interesa principalmente, o donde hubo más reacción. Claro que eso también importa. Entonces, por ejemplo, la que tuvimos aquí. Esta fue buena. Una resistencia que nos sirvió en este caso para operar a favor. Mire, aquí fue resistencia, tuvo 2 toques, pero como acá tenemos una tendencia alcista, acuérdense que uno de los tips es operar a favor de tendencia. Por lo tanto, tú tenías aquí la ruptura, lástima que se consolidó, no fue muy bonito, pero rompe la línea, saca velas por fuera de la línea de la resistencia o el nivel, hace pullback y sube. Entonces tú podías haberlo tomado a favor. ¿Cómo lo hubieras hecho? Bueno, tu entrada estaba en el soporte, tu stop loss entre el mínimo anterior o este pequeño máximo que tenemos aquí y le dejabas correr hasta este máximo de acá. Y ahí está, un 1 a 2,18. Tenías referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque el take profit y el stop loss, cuando hablamos de soportes y resistencias o de líneas de tendencia, siempre tiene de referencia para ser colocado tanto el stop loss como el take profit las zonas del pasado, como estos máximos que teníamos ahí o los mínimos anteriores que están acá o acá. Si todo eso te sirve de referencias para colocar tu stop loss, tu take profit en este tipo de operativa. Más adelante aprenderemos nuevas formas de colocar stop loss y todo eso, claro que sí. Por ahora no se olviden que esto es el módulo inicial. Una recomendación que se les doy, por favor, no operen todavía. No estamos en una etapa de operar, ¿sí? Las únicas operaciones que pueden estar tomando sería si es que les mandamos alguna proyección en el grupo y deciden asumir el riesgo tomando nuestros análisis de referencia o las posiciones que nosotros tomamos. Y para eso también es importante que esa inversión que hagan con nosotros en conjunto lo hagan siguiendo nuestras reglas. Por ejemplo, si nosotros enviamos una zona, suponte que la zona está acá, y tanto Paul o yo les dijimos acá vamos a esperar compras, y ustedes ven que el precio se está yendo y dicen, pero ya se está yendo, ¿será que me uno? Tienes que saber que eso es bajo tu responsabilidad y que no es lo que nosotros estamos proyectando, entonces vas a cometer un error. Y no vale que tú digas, no, es que, pero Fer, tú dijiste que si llegaba acá íbamos a este punto, entonces, ¿qué tiene de malo? Pues que estás rompiendo reglas, ¿sí? Y tú siempre debes operar con reglas. La regla es en esta zona. Otro ejemplo, llega a la zona, ya entramos, tú no viste la operación por A o B circunstancia y el mercado está aquí. Y tú me preguntas, Fer, ¿será que puedo unirme? Yo sé que el punto era acá, pero ¿será que yo puedo unirme aquí? Yo obligatoriamente te voy a decir que es bajo tu riesgo, que no te lo recomiendo. Y yo sé que hay personas que a veces dicen, pero no tiene lógica, pero si tú me estás diciendo que acá va a llegar, ¿qué tiene de malo que yo entre aquí si igual el precio debería llegar acá? Entonces yo te respondería 2 cosas. Lo número 1, la regla esencial, ¿de qué tienes control? Solamente de la gestión de tu capital, no del mercado. ¿Sí? Entonces no sabes si el mercado realmente va a llegar acá. Tú estás especulando una proyección bajo ciertos fundamentos, lo cual le da cierta probabilidad de suceder, y estás gestionando el capital para que si en caso no se da, no te afecte ni a ti ni a tu cuenta. Bien, pero de ahí garantizar que el mercado tiene que llegar acá, eso ya no se hace, ¿no? Eso no es una garantía, es un análisis, es una proyección que tiene probabilidad, ¿ok? Y por otro lado, porque el mercado es fractal, que quiere decir que el mercado hace impulsos y retrocesos, y si tú entras en cualquier punto, te ingresaste acá, lo más lógico es que tu stop loss sea corto, porque si tú haces esto, pues ya no tienes una buena operación. No es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros teníamos una entrada acá, un stop loss por acá, y si tú entraste por acá, quiere decir que tu stop loss tiene que seguir en el mismo punto.
del análisis. Y si tú entraste acá, imagínate, esta operación no tiene el más mínimo sentido. Y si es que no hiciste esto y achicaste tu stop loss y el mercado se regresó, te va sacando y luego pueda que igual se dé el movimiento, pero ya te sacó de la operación. Entonces, ingresar en tendencia tiene su riesgo cuando ya la proyección estuvo en un punto específico. Si no la lograste tomar, es mejor que esperes un retroceso bueno o que simplemente esperes otra oportunidad. Mientras tanto, con los recursos que están aprendiendo, no operamos. Acuérdense que esto es simplemente contenido educativo, todavía no estamos hablando de una estrategia para realmente empezar a invertir. Por ahora es entendimiento y lectura del mercado. Y entonces, la tarea que van a hacer con soportes y resistencias, no se olviden, trazar los más importantes, los extremos y los que tienen zonas de alta reacción en H4 y diario, mínimo H2. Esos soportes y resistencias. Si tienen preguntas, igual ya saben las reglas. No entramos directo a menos que venga con liquidez y entramos por confirmación, sea un doble toque en el soporte o sea un cambio de estructura. Ahora, vámonos al último tema. Vamos a estudiar también lo que son los canales de tendencia. ¿Qué es un canal de tendencia? Bueno, es algo parecido a la línea, pero es cuando el mercado se encierra. O sea, una tendencia es algo así, ¿no es cierto? Pero un canal va a ser más consolidado, va a ser algo parecido a esto. ¿Por qué se le dice de tendencia? Porque claramente sí está siguiendo una tendencia. No es lo mismo que un rango o una acumulación que es completamente lateral u horizontal, ¿no? Sino que acá sí estamos teniendo una tendencia. La diferencia es que el canal lo encerramos en ambos extremos y lo operamos bajo reglas similares a las de la línea de tendencia. Si tú ya tienes un toque inicial del canal, acá vas a tener en el caso del canal también un toque encima, y tienes esto, ya tienes 3 toques, entre 2 abajo y 1 arriba, eso ya te habilita para operar por dentro del canal. Quiere decir que tú ya puedes estar tomando esta ventita de aquí, vamos a ponerle de color amarillo, ya podrías estar tomando esta compra de acá, que sería igual a la del canal de tendencia, de la línea de tendencia, porque tienes 1 o 2 toques, entras al tercero, solo que como este es un canal, también puedes hacerlo en la parte superior e inferior. ¿Sí? Y básicamente a partir de aquí puedes operar los que se vengan, ¿no? Por lo general tienes 3, 4, un 5, un 6 y rompe. Cuando rompe, lo mismo. Rompe el canal, al lado que lo rompa, tú esperas un pullback y te vas en el movimiento contrario. Por lo general, si la tendencia es alcista, pues lógicamente la ruptura debería ser bajista, ¿no es cierto? Debería romper por debajo. Pero si en caso tú, por alguna confusión de dirección, tú ves la ruptura por encima, pues aplica en teoría exactamente lo mismo. Rompe el canal, esperas el pullback y te vas en compras en este punto. Bien, el canal es muy parecido a la línea, por eso lo dejé para el final, porque ya si entendimos líneas de tendencia, el canal se vuelve más simple. Solo tienes que entender que es como una acumulación, simplemente es eso, ¿no? Es un rango. Vamos a verlo, un ejemplo, ya lo tenía aquí escogido, y uno muy bonito, antes de la clase estaba revisándolo, aquí está. Miren este bonito canal de tendencia. Por supuesto, en el lado izquierdo de tu plataforma de TradingView, tú vas a tener una serie de herramientas. Y una de esas herramientas que vas a poder encontrar aquí en la sección de líneas y canales es precisamente el canal de tendencia. Bien, tú puedes encontrar este canal paralelo que dice aquí, le marcas como favorito esta estrellita y de esa forma vas a tener tus herramientas más usadas en este panel o esta barra de acceso directo. Tomas el canal, vamos a borrarlo, vamos a trazar con ustedes. Des en cuenta que aquí hay un canal muy claro, muy específico, que es bajista, ¿no? Un canal que es a la baja, y podemos nosotros tomar punto extremo, extender el canal en los toques superiores, ahí, hacia abajo lo mismo, ahí, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces miren, tenemos por ejemplo punto 1, acá punto número 2, acá punto número 3, aquí tú ya puedes en teoría estar buscando tu ventila, ¿sí? Ya tienes los toques suficientes. Ven, y si no es ahí, no pasa nada, puedes ir al más seguro. Tienes acá esta compra, mira cómo se dio de bonita. Justo llega al canal y sube el precio, con fuerza. Bien, y por supuesto, tienes la ruptura. Vamos a extenderlo más. El mercado rompe esto, mira que saca velas y todo. Y una vez que rompe, se ingresa un poco y compras. O sea, respeta la resistencia, la convierte en soporte y se te da la compra.
¿Listo? Entonces, así nada más con los canales de tendencia y las reglas, pues muy parecidas a las de líneas de tendencia y el trabajo, exactamente esto, ¿no? Buscar canales de tendencia. Adelante tu pregunta, Oscar. Bueno, dame un segundito antes de que hagas tu pregunta. Simplemente finalizo con esto, ¿no? Hoy vimos, vamos a recapitular un poco de lo que es el trading. Bueno, resumimos lo que es el trading, ¿no? Comercio simplemente de activos financieros. Somos comerciantes de activos financieros. Hay muchos mercados, ¿no es cierto? Tenemos mercados Forex, que son divisas, criptomonedas, futuros, acciones de empresas, etcétera. Tenemos esta plataforma que es TradingView, donde puedes ver todos esos mercados e incluso puedes conectar un broker que es el intermediario para que tú puedas depositar tu dinero en este broker y operar a través de la bolsa de valores. ¿Qué más vimos? Las reglas del juego, ¿no? La regla principal, gestión de capital. La regla principal es aquí entender que somos inversionistas, por lo tanto somos gestores de capital. Nuestro trabajo no está en ser adivinos del mercado, ni acertar cada proyección que hacemos, sino más bien en crecer o encontrar, más bien dicho, oportunidades valiosas que nos ayuden a crecer nuestros portafolios o nuestras cuentas. ¿Cómo tú reconoces una buena oportunidad? Por su gestión. Necesitas tener una gestión superior a lo que inviertes. Por ahora estamos hablando de 1.2, 1.3, 1.4, pero el resultado final de todo este conocimiento será que tú tengas la capacidad de identificar oportunidades mínimo de 1 a 6. Por lo tanto, puedes seguir la regla de gestión del 10-7-3, la regla del juego, perdón, del mercado. Inviertes 10 veces, pierdes 7 veces y con 3 veces que tú ganes en el mercado vas a poder crecer tu cuenta incluso un promedio de un 10% mensual. No fijo, acuérdense que estos son inversiones, no hay porcentajes fijos, pero sí que puedes hacer un promedio entre un 5 y un 10% tranquilamente como un inversionista responsable y con eso llegar a tener, o más bien dicho, llegar a capitalizarte, ¿no? Llegar a crecer tus cuentas. Acuérdense que un factor crucial es el capital. ¿Cuánto capital tú tienes para operar? Tú puedes operar desde $10, recomendable desde 200, $300 para que lo manejes de manera profesional, con la regla de gestión que hablamos. Una inversión de 1% por cada transacción que hacemos en el mercado. Bien, pero también puedes apalancarte de las empresas de fondeo que te dan capital para que tú operes. Si no te, o sea, no te dan el capital, sino la cuenta, el acceso a la cuenta para que tú la operes, generes beneficios y con eso tú puedas obtener mayores ganancias de lo que lo harías con una cuenta personal. Yo recomiendo esta empresa, FTMO. No tengo ningún sponsor con ellos, por si acaso, nada en absoluto, bueno fuera. No me negaría tampoco. Y seguramente a eso apuntará nuestro proyecto en algún momento. Pero por ahora quiero que sepas que te lo recomiendo específicamente por experiencia, nada más, porque yo lo he utilizado y entre todo el universo de empresas de fondeo que existen, FTMO es la más estable, la que más se ha mantenido a lo largo de los años. Bien, entonces vimos eso, no se olviden regla de gestión y que vimos en cuanto a teoría, hablamos específicamente de los dos grandes grupos que podemos clasificarlos, por así decir, del análisis técnico, vimos sus similitudes y bueno, las diferencias las iremos entendiendo a lo largo del programa, ¿no? Viendo cómo cada una te da una forma de operar, una forma de entender el mercado. Pero si lo podemos resumir, hay un grupo de metodologías que estudian los movimientos del precio a través de la geometría y las matemáticas, y hay otro grupo de teorías que te habla de cómo operan las instituciones, las manipulaciones, la liquidez, etcétera. Ambas no tienen que ser opuestas, ambas te sirven para entender el mercado y de hecho tienen similitudes. Todas te dan la oportunidad de operar, de ganar y perder. Todas buscan especular movimientos de precio, es decir, el futuro del precio. ¿Bien? Entonces tienen similitudes, no hay ni mejores ni peores. Acuérdense que lo natural en el mercado es afrontar pérdidas y por eso es que este es un juego de control de pérdidas. ¿Sí? No es de encontrar la fórmula para ganarle al mercado en todo lo que hacemos. Bien, lo que sí te garantizo es que cuando tú finalices este programa, no solo vas a tener una estrategia para operar, para comprar y vender, sino que vas a poder proyectar el mercado, entender hacia dónde se mueve. Y eso tampoco es garantía de que vas a tomar todas las posiciones o de que eres infalible, ¿sí? Hay que tener claro las cosas, pero sí que vas a tener un entendimiento mucho mayor para comprender, por decirte, que el mercado viene de este punto hasta este punto y tener una gran probabilidad de acierto en tu proyección. ¿Qué es la proyección? Que el mercado llegue de un punto a otro, de un punto a otro punto, pero la toma de posición, es decir, el hecho que tú compres o vendas, eso ya es un segundo paso que depende mucho de la probabilidad y estadística y que obviamente a veces fallarás, a veces ganarás, a veces te quedarás viendo el gráfico, ¿ok? O sea, no logrando tomar la posición. Bien, nadie está libre de eso. Entonces, una vez claro eso, ¿qué vimos en cuanto a teoría específica? Análisis técnico, nos enfocamos en el chartismo.
en la acción del precio y vimos herramientas como las líneas de tendencias, soportes y resistencias, canales de tendencias y hablamos de falsas rupturas. Ahora sí, me voy con sus preguntas. Dice, Fer, ¿cuántos toques mínimo arriba en la resistencia y cuántos abajo en el soporte para identificar su canal de tendencia? Siempre en temporalidad de H4. Sí, recomendable siempre H2, H4 y daily, siempre. Porque en el momento en el que tú empiezas a reducir más temporalidad, corres más riesgo de que las operaciones te estopeen, es decir, te saquen de mercado. Bien, ¿cuántos toques? Bueno, eso también lo vimos acá, déjame ver si lo dejé, no, no hay problema, lo vuelvo a trazar. En un canal de tendencia, en realidad con que tú ya tengas uno arriba y abajo ya es una buena señal, pero de preferencia debes tener tres, dos abajo o dos arriba y uno abajo o uno arriba, es decir, un triángulo. ¿Listo? De preferencia. Entonces tú tienes encerrado tu canal y eso ya te habilita a que en el siguiente toque tú compres o vendas, dependiendo dónde llegue. Si por ejemplo acá hablamos de que llega al extremo superior, ventas. Cuando llegue acá, compras. O sea, tú aquí mismo podrías tomar un promedio de dos movimientos dentro del canal. Quizá un tercero y la ruptura. Quizá podrías tener un tercero y la ruptura. ¿Sí? Para el lado que rompa, pullback y entras a favor. El canal bajista tiene que romper por arriba y viceversa, o puede romper por debajo. Puede romper por ambos lados. Bien, pero acuérdate que lo que te da ese entendimiento es hacia dónde está el canal. Por ejemplo, aquí tenemos un canal bajista, ¿no es cierto? Y este canal rompe al alza para cambiar de dirección, puesto que aquí estamos bajistas y vamos al alza. Pero eso no quita que a veces te rompen ambos lados. Por ejemplo, mira, aquí rompió, pero ¿qué tipo de ruptura? Justo lo que vimos hoy, falsa ruptura. Pero sí que rompió el canal y luego se vuelve a introducir al canal y luego hace una ruptura completamente por fuera. Bien, acá vimos otro ejemplo también. En este canal este me gusta mucho más porque es más ancho, es más amplio. Bien, entonces mira cómo acá el canal es bajista, date cuenta, su dirección es hacia abajo, haciendo mínimos cada vez más bajos o bajos más bajos, y de pronto lo rompe, regresa a la zona de resistencia y se va en compras. Entonces lo rompe cambiando la dirección del canal. Eso en cuanto a tu pregunta. A ver, Oscar, tu pregunta. Ah, esa misma era la pregunta. Ok, hermano. Perfecto. Entonces sí, eso sería la clase de hoy, queridos futuros traders.